¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:03 ya de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 1 de febrero del año 2018. Un saludo especialísimo a quienes están a esta hora sintonizando ya la radio y digamos también nos están siguiendo por otras vías. Gracias por estar en sintonía del 104.7 la FM aquí RBC Radio. Muchas gracias también a quienes nos están siguiendo en distintas regiones y aquí un grupo importante de radioemisoras a esta hora están ya transmitiendo en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a todas las radioemisoras que transmiten en diferido y a los canales de televisión que toman la imagen para poderla difundir también a través de sus señales. Muchas gracias también aquí a la radio porque, como les comentaba el otro día, siguen las mejorías y siguen los arreglos y la verdad el estudio está espectacular, está bastante bueno para poder día a día ofrecerles un mejor producto. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet, ahí es muy fácil encontrarnos y les recomiendo que vaya o a la página de IDL Radio, idlradio.p, donde también puede leer las notas que se desprenden de las entrevistas que tenemos aquí en el programa y también en RBC Online, donde nos puede escuchar, también ver y también, por cierto, comentar. Si usa las redes, el Facebook es una maravilla y ahí estamos desde temprano. Nos puede escuchar, nos puede ver y, por cierto, también puede comentar, que es para nosotros fundamental porque nos interesa recoger su opinión sobre los temas que aquí le proponemos. Y si no tiene esa posibilidad, pues sí tiene otra también, que es ir al WhatsApp. Ahí tenemos un número que está previsto y destinado para que usted pueda comunicarse con nosotros. 9975-74815 es nuestro número WhatsApp. Está habilitado solo de las 7 hasta las 9 de la mañana en el transcurso del programa. Hoy día es jueves y como todos los jueves Ernesto de la Jara viene para conducir el programa aquí conmigo. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, muy buenos días a todos. Bueno, me hace notar aquí también que debo agradecer, es verdad, a otros medios de comunicación que muy amablemente también reproducen algunas notas y comentan algunas entrevistas que hacemos aquí en el programa, como el día de hoy. Muchísimas gracias por eso. Pues bueno, Ernesto, hay diferentes temas. El tema político del día, y tengo la impresión que va a ser el tema central durante los próximos días, es lo que ha sucedido ya el día de ayer en el fujimorismo. Algo que parecía hace solo unos pocos meses impensable, porque si bien es cierto, Kenji Fujimori se mostró muy tempranamente, ya cuando ganaron 73 congresistas en el Parlamento los fujimoristas, en varios momentos disidente, matizaba, no estaba de acuerdo, y cada vez hacía más explícito que él no estaba conforme con lo que estaba pasando en la agrupación que lidera su hermana. Pero lo que todos decíamos, creo yo, en ese momento, es que él estaba jugando un poco al borde para tratar de, digamos, haciendo pesar lo que para él era un seguro y una garantía, que siendo Fujimori no iban a atreverse a votarlo o a sacarlo del partido. Y un poco jugaba en eso, ¿no? En la lógica, a ver, vótame si te atreves. Pero bueno, el fujimorismo, ayer el más duro, es decir, el que lidera Keiko Fujimori, ha decidido expulsarlo a él y a otros 2 congresistas, pero los 10 que con él han hecho este grupo, que él ha puesto los Avengers, que digamos, la verdad, no sé si es porque él quiere dar cuenta de que son unos héroes o porque realmente se reafirman solo como una caricatura, no sé, la podría aplicar más lo segundo que lo primero, pero en fin, eso ha pasado. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Han decidido irse todos, es decir, aplicar eso que ya habían anunciado: si se va o votan a 1 o 2, nos vamos todos. Entonces, han salido, han renunciado, se han ido. Pero, ¿qué cosa es? Y ahí te voy a dar la palabra, Ernesto, lo que ha pasado después de haber dado ese paso. Han planteado un acuerdo que llaman de gobernabilidad al presidente de la República o al partido de gobierno o al gobierno, para que, según el razonamiento que ellos tienen, se empiece a plantear una agenda que esté basado en obras, dice, en cuestiones institucionales y en cuestiones que tengan que ver con la mejora de la situación de la gente. Es decir, salir de la confrontación con el fujimorismo y plantear una agenda, tal vez en la idea de que con eso puedan adherir otras bancadas en esa lógica. Pero la pregunta es, Kenji Fujimori, con un gobierno tan débil como el del presidente Kuczynski, que tiene una bancada solo de 15, y que además es un presidente muy errático,
¿Es suficiente esa alianza para ahora sí decir que el presidente, por más que tenga algunas turbulencias, dentro de poco va a salir bien librado porque tiene un buen soporte? La verdad parecería que esto es tremendamente insuficiente. Pero vamos a ver cómo se mueven otras bancadas también. Por lo pronto, la bancada de Keiko Fujimori da la impresión de que va a seguir, porque ahora no solo dice que hicieron bien en sacarlos, sino está diciendo que ellos, o Kenji se ha convertido ya en el escudero y casi el primer ministro de Kuczynski, tratando de vincular a Kenji con el gobierno, porque el gobierno está bastante desprestigiado, ¿no? Ernesto. Pero, bueno, comenzar diciendo, Glatzer, que lo he percibido también en la manera como lo comentas, es que da un poco de flojera, ¿no es cierto? Que sí, la pues. política tenga que estar todo el tiempo discutiendo Keiko, Kenji, el fujimorismo, la dinastía fujimorista, pero digamos, es importantísimo, más allá de lo anecdótico, porque tiene que ver con la correlación de fuerzas en el Congreso, en el gobierno. Es inevitable, ¿no? Entonces, obviamente yo separaría, por un lado, toda esta estrategia que ha hecho Kenji para sacar, por lo menos transitoriamente, al padre de la cárcel con el indulto, que ha sido una estrategia o sea, realmente hábil, por decir lo menos, que ha creado todo este perfil, toda esta identidad de Kenji, para finalmente terminar haciendo una alianza con el gobierno, como ya sabemos, el cambio entre la no vacancia con el indulto y sacarlo. Pero a partir de ahora se ha abierto un nuevo capítulo, ¿no? Que es, se está perfilando Kenji, o de repente Alberto también, pero como la alternativa política a Keiko. Es verdad. ¿No es cierto? O sea, digamos, ya estamos en otro capítulo, que no sabemos si es nuevamente Alberto atrás, que quiere ser él el candidato, o si es Kenji, que ya le gustó también y quiere ser él el candidato. Y yo sigo creyendo que también existe una tercera posibilidad, que es que finalmente Alberto Fujimori, dependiendo del indulto, dependiendo de todo, decida unificar a todo el fujimorismo en uno solo. Y lo otro que me llama la atención es cómo son las estrategias políticas, ¿no? O sea, por un lado, el bloque de Keiko lo que ha dicho es, ahora Kenji es la bancada, ¿no es cierto?, de PPK, y por lo tanto es la alianza con la corrupción. O sea, para ellos es eso. En realidad no se ha ido por nada político, todo, sino está con el gobierno y lo que quiere es proteger la corrupción. Y Kenji más bien dice de Keiko que no le da la gobernabilidad al gobierno, por lo tanto ellos le van a dar la gobernabilidad, el pacto de gobernabilidad, y ves todos los puntos que sí. Cualquiera los podría suscribir, cuando tú sabes en realidad que no hay ninguna de las dos cosas. Pero para resumir, además, la idea que tú has dicho, creo que es Andrés Ederi, que habla de Pepe Kenji, ¿no? Sí. O sea, digamos que lo ha puesto. Ahora la caricatura es muy simpática porque, digamos, hay tres personas, ¿no es cierto?, que están mirando, y por el aire Kenji va volando, ¿no es cierto? Y el otro dice, ¿qué es un avión? Eso no, es Pepe Kenji, ¿no? Como que va a salvar al presidente de la República. Ahora, pero ese escenario que tú bien has descrito todavía no ha terminado, o sea, digamos, no ha terminado de configurarse, falta el desenlace. Y me parece que el razonamiento de Keiko Fujimori y de quienes la acompañan, que es el fujimorismo que hoy se expresa muy confrontacional con el gobierno, tiene que ver con dos cosas. Una, la suerte del indulto. Yo creo que es clave. Yo creo que Keiko Fujimori ha tomado la decisión de sacar a su hermano, porque no me vengan con esa tontería de que esto ha sido independiente de un tribunal que, de acuerdo a su criterio establecido, que Keiko se tiene que ir. Keiko ha dicho que se vaya y hay que votarlo, y hay que votarlo de esa manera, y sabiendo además que se iba a llevar a sus 10, o sea, ellos han calculado eso. Pero yo creo que la jugada de Keiko es la siguiente: saco a Kenji, ¿no es cierto?, lo muestro como oficialista, hago todo el esfuerzo para decir que él es el gobierno, el presidente está muy desprestigiado y cualquiera que se toma foto con él puede quemarse. Oficialismo y corrupción. Ya, ese es el segundo punto que quiero plantear. Pero efectivamente, oficialismo y presidente débil, errático y vinculado a la corrupción. Y además dice, mi lectura es que la Corte Interamericana se va a traer bajo el indulto y va a plantear que se revierta, o va a plantear algo tan significativo que el gobierno, que ha dicho que va a cumplir, va a tener que hacer de todas maneras. Por lo tanto, Kenji fuera del fujimorismo, le quitas el capital que tiene, que fue el indulto a Fujimori, y Kenji se desvanece, porque finalmente, ¿qué cosa es lo que realmente ha conseguido? Si lo que era para él el objetivo central se le cae. Yo creo que ha jugado a ese escenario. Pero por otro lado, el mostrarlo
y el decir que ya es un escudero del gobierno, que es el primer ministro de Kuczynski, que está vinculado a este gobierno, que no hace las cosas bien, pero que además es corrupto, tiene una doble vía. Una, de jugar a gritar el ladrón es él y librarse ella, y sobre todo García, de lo que puede decir Barata o lo que viene ya significando el caso Odebrecht. Y lo otro es el anuncio de que dentro de poco van a plantear, creo yo, un pedido de vacancia, y ahí le van a decir, a ver, Kenji Fujimori, ¿estás con la corrupción o no? Porque más elementos, aquellos que se presentaron para la primera vacancia fallida, hay en términos del vínculo del presidente. Yo sigo creyendo que no son suficientes para vacarlos, pero ya la gente está molesta y esta vez si lo presentan pueden tener éxito. Creo que han pensado bien ese escenario y ahí están dando sus primeras muestras. ¿Qué margen tiene el presidente y qué margen tiene Kenji para jugar sobre eso? Yo creo muy poco. Va a depender más de otros que de ellos, y me parece que ellos han venido perdiendo el control en los últimos días. Tengo la impresión que por ahí ha pensado el fujimorismo. Claro, en el caso de Keiko, por un lado está viendo cuáles son las consecuencias de lo que va a pasar con el indulto, que indudablemente va a pasar algo, o sea, yo creo que la Corte y la Comisión se van a pronunciar en contra, pero a la vez tampoco le quedaba ya otra, ¿no? Porque tenías al hijo de Alberto, al hijo engreído permanentemente petardeándolos por todos los lados. Entonces tampoco no podía ya, llegó al máximo de sanción, suspensión, entonces tenía que resolver el problema y era un buen momento para hacerlo. Y creo que ha salido con una buena estrategia diciendo, son los aliados de este gobierno que tiene toda esta serie de problemas, incluido toda la relación con Odebrecht, ¿no? Pero como tú dices, todavía este capítulo no está, o esta historia no está acabada, y depende mucho, lamentablemente, la política nacional de cómo se vayan acomodando estas fuerzas. Entonces, ahora, también yo veo los que quedan de congresistas en el oficialismo, no les debe hacer mucha gracia, no sé, yo me imagino a Guido Lombardi reuniéndose con Kenji para ver cómo hacen este acuerdo de gobernabilidad. No sé, me cuesta trabajo. Sí. Yo me imagino a los congresistas que se han salido diciendo, pucha, qué alivio no estar en esa situación. Y para todo esto estamos hablando de Kenji, Keiko, todas las carátulas de los periódicos son sobre eso, y PPK, ¿no? Sí, pues. Como no sé dónde he leído en varios lugares, ¿no es cierto? De alguna manera es una renuncia fáctica en los hechos, ¿no? Bueno, Juan Carlos Tafur, que va a venir en un rato, sí, tiene un artículo que dice que es una renuncia empírica. Claro, o sea, el presidente ya renunció hace tiempo, ya no se siente presidente, y claro, él lo que dice es, peor que un mal gobierno es que la gente sienta que hay un desgobierno, que no hay gobierno, ¿no es cierto? O sea, es porque puede haber un gobierno malo, pero que la sensación que sea que no hay gobierno ya es, digamos, mucho más claro, grave, ¿no? Ese es otro punto, Glatzer, que, a ver, toda la gente de Kenji va a decir hasta dónde este supuesto acuerdo de gobernabilidad pasa por tener una relación cercana con el gobierno, con un gobierno que se cae a pedazos. O sea, si quieren tener futuro político, tienen que distanciarse y más bien criticar al gobierno. No va a poder, o sea, no tiene sentido aliarse con un gobierno si tú tienes pretensiones. Pero después, y un último comentario que me hacía mucha gracia cuando iba leyendo los periódicos, cómo se van acusando las diferentes facciones unas a otras, ¿no? Además, Bienvenido Ramírez dice, a ver, fíjense a todos los hermanos, hijos y cuñados que tienen vinculados a la corrupción en lo que ha quedado, en lo que es la bancada fujimorista. Yo digo, por favor, y él no mira, digamos, en su casa, a su costado, a sus hermanos. Entonces, las mutuas acusaciones sobre corrupción son también impresionantes y graciosas, o los descalifican a nivel de rigurosidad, ¿no? Entonces creo que nos están dando la razón de lo que siempre se ha percibido frente al fujimorismo, ¿no? Pero ahora es triste que de alguna manera la política, lo que resuma pase, eso, ¿no? ¿no? Dependa de lo que está ocurriendo con el fujimorismo. Porque ¿no? yo le he pedido varias veces a nuestros oyentes, Ernesto, que hagan este ejercicio, que le quiten el apellido Fujimori a Keiko y Kenji. ¿Qué serían en política? O sea, dime, ¿cuál es el mérito de ellos sin el apellido? Porque hay otros congresistas y personas que han hecho una vida política y que han conseguido, para bien o para mal, cierto protagonismo, pero en base, digamos, a su propio empeño, a su propia trayectoria. Pero Kenji, Keiko, le quitas el apellido y, digamos, se resumen a, me parece, políticamente muy poco.
y resumir, reducir. Y ayer estaba, Carlitos, y más tarde tenemos que ver eso, revisando un poco los archivos, y llegué a una entrevista que le hicimos con Rosa María Palacio al presidente Kuczynski cuando era candidato, para buscar algo sobre la ley antitrust y el tema de los monopolios, ¿no? Y él ahí claramente dice, respondiendo a una pregunta que le hace Rosa María, que él va a promover una ley antitrust. Pero yo le pregunto y le digo, pero la sensación que tiene la gente que ustedes son lobistas y que todo, y él dice que va a promover una ley contra el lobby, que no sé qué, y todo el tema. Pero hay una pregunta que le hacemos y le decimos, ¿qué lo diferencia a usted de Keiko? No había cuenta que usted lo defendió 5 años atrás. Y él lo que dice es porque ellos son una amenaza de una dinastía, que ahora viene Keiko, después viene el hermano, y y hace todo un desarrollo sobre lo que es el fujimorismo en ese momento. Fujimorismo, parte de él, que hoy día va a ser su aliado en esto, comillas, gobernabilidad que quieren plantearnos, cuando en realidad sabemos que es una devolución de un favor que le han hecho por indulto a Fujimori, ¿no? Una última cuestión sobre eso, ¿no? La pregunta que muchos se hacen, si todo esto que está planteando Kenji, al margen de las consecuencias políticas que hemos visto, es qué nivel de autenticidad tiene. O sea, realmente ha habido una metamorfosis, un cambio de Kenji, que ahora se ha vuelto democrático, pro derechos fundamentales, respeto de la diversidad sexual. Entonces yo realmente creo que todo eso también es parte de una estrategia política. No creo un Kenji democrático. Tú ves el acuerdo de gobernabilidad. No hay pues ninguna mínima autocrítica frente al pasado, sobre derechos humanos, sobre el tema de la verdad, o sea, para ellos además es también esto expresa lo egocéntrico que es el fujimorismo, cómo cree que la política en el Perú es una dinastía, ¿no? Dice reconciliación sinónimo de reestructuración del partido. Sí. O sea, si se reestructura Fuerza Popular, ya los peruanos estamos reconciliados, ¿no? Ahora, y lo otro que yo insisto, la reestructuración del partido sin tocar a Joaquín Ramírez. Claro. Porque, digamos, es todo contra tal o cual, pero no menciona a Joaquín Ramírez. Kenji, si en este momento que ya se separó del grupo de Keiko, quisiera darle la línea de flotación a ese fujimorismo, diría, a ver, que Keiko o que ese grupo salgan y expliquen esto y lo otro de Joaquín Ramírez. ¿Por qué no dice? Lo que pasa es que, digamos, hay una selectividad, ¿no es cierto?, manifiesta ahí de ir por un lado y evitar mencionar algunos otros temas. Parece raro, ¿no? Un hermano en cada lado, ¿no? De los Ramírez. Está uno con Keiko y otro está con Kenji. Ahora, no, los dos están con Keiko. O sea, Ramírez se ha quedado con Keiko, obviamente. No, sí, claro. Y Joaquín Ramírez también. No, Joaquín se ha quedado con Keiko, claro. No, Joaquín Ramírez, que era secretario general y que está investigado por lavado de activos, un montón de problemas, es, digamos, el hombre del fujimorismo de Keiko. Claro. Y el hermano de Joaquín Ramírez también se ha quedado como congresista camarquino en el bloque de Keiko. Claro. O sea, pero yo digo, si Kenji quisiera que cambie Fuerza Popular, tendría que decir, oye, los Ramírez, que expliquen. No, pues, por eso te digo, eso es lo que te iba a decir. Viene ahora además que se saquen mutuamente las partes de corrupción, porque Kenji está pasando piola, solapa, pero tiene todo lo de Limasa, tiene un montón de cosas que él también tiene que aclarar, que ahí está en stand-by, pero falta todo este tema de Limasa que es tan grave, las empresas, todo eso, ¿no? Lo vi, que digamos esta curiosa fusión de una transnacional con una empresita que él tenía, digamos que no se lo cree nadie, y las visitas en más de una oportunidad del mandamás de esa transnacional en Japón, que compra la empresa de los hermanos Fujimori, a Alberto Fujimori en la cárcel. ¿Cuál es la hipótesis que se está siguiendo el Ministerio Público en ese caso? Que esa plata puede ser la plata de Alberto, que está manejada desde Japón a través de eso. Creo que por ahí la va, hipótesis. ¿no? Y hablando de fiscales, y hablando de hipótesis, y hablando de, ojo, riesgos, le están haciendo la vida imposible a José Domingo Pérez. Ya primero, que hay una investigación en control interno y que puede terminar separando el caso de Fuerza Popular. Y en segundo lugar, ayer un juez ha dicho que de una vez denuncie o archive el caso de Fuerza Popular. Él puede apelar, obviamente, pero
hay ya por todos lados una presión porque se han dado cuenta que es un fiscal que no se deja atarantar y amedrentar, y creo que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene que protegerlo, tiene que blindarlo, porque sé que por distintos lados están tratando de buscarle la sin razón para generarle problemas. Esta es la figura del control de plazos, ¿no es cierto? Ha pedido que, digamos, Keiko, que ya es suficiente para pasar de una investigación preliminar para formalizar la investigación. Pero el asunto es que siendo un caso tan complejo, tan complicado, que involucra tantas cosas, yo creo que un tiempo más no haría mal. O sea, digamos, no entiendo por qué ahí tan rígido. Además, por Ernesto, ¿no? Por el antecedente, que antes no se hizo nada. Estuvo en una fiscalía, pero no se avanzó. Recuerda que el propio Ministerio Público, que no, a mí no me toca, que tengo mucho trabajo, que yo no puedo, mejor no, dale a otro, y ahí se pasó un montón de tiempo. Y lo otro, si ese es el reclamo, miren usted, Humala no tiene todavía acusación. ¿Y cuánto tiempo está ya o sea, no defiendo, pero digo, a igual hecho, igual derecho. Entonces hay un tema ahí muy selectivo. Y lo otro es lo que publica Caretas el día de hoy, que recomiendo también ustedes puedan comprar. Dice: Nexo Barata Letona, Jorge Barata de Odebrecht y José Carlos Guzmán, ex asesor legal de Proinversión y esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona. Y hay una fotografía donde Jorge Barata está dando la mano, digamos, a, parecería, los miembros de Proinversión, qué sé yo, y ahí se encuentra el esposo de la señora Letona. Tendrá, por cierto, que explicar, tendrán que citar a este señor en la Comisión Lavallato, y la muy imparcial señora Rosa Bartra, que, digamos, no tiene ningún interés particular en manejar esa comisión, pues tendrá que hacerle, ojalá, junto con sus colegas, las preguntas que corresponde a alguien que parece sí tuvo que ver con lo bien que le fue a Odebrecht acá. No es la imputación de un delito, pero es un dato interesante que seguramente ellos, que son muy profundos en sus investigaciones y quieren llegar hasta el fondo, van a no escatimar ahí ningún esfuerzo para hacerlo también con este señor que se llama José Carlos Guzmán, ¿no? Sí. Una noticia que a mí me parece que hay que darle la importancia, no solamente acá en todas partes, es esto del paro agrario, ¿no? O sea, acaba de comenzar, pero en realidad es la continuidad de una serie de medidas anteriores y en realidad se repite permanentemente, que es este excedente, de la siembra de papa, que el paro agrario ha dejado en su primer día 2 muertos y más de 30 heridos. Sí. Fíjense, es una... Tercer día de huelga, por ejemplo, nos va a informar un ratito Yuri Valdivieso de Huánuco, una huelga indefinida. Y claro, cuando se inauguró el nuevo ministro de Agricultura, José Arista, se reunió con ellos y claro, en apariencia se resolvió el problema. Pero claro, ahora nos damos cuenta de que otra vez es el mismo razonamiento, para que se tranquilicen, su mesa de diálogo, su alguna, digamos, zanahoria, y después se olvidan del tema y la gente reacciona. Ahora, en ese aspecto, Ernesto, en el ámbito de la conflictividad social y de la legítima reclamación de sectores que por supuesto están pidiendo a un gobierno que atienda las cosas que son centrales para ellos en su quehacer cotidiano, ahí no lo salva Kenji, no lo salva nadie, y el gobierno no está midiendo. Si algo puede precipitar un escenario mucho más grave para el presidente, es que la calle se mueva, y se mueva con la intensidad que yo veo en perspectiva. Puede moverse entre poco por esto, el norte con el tema de la la reconstrucción, todo el tema de lo que va a pasar con Fujimori, en fin, yo creo que el presidente no está midiendo. O sea, si ya el presidente nos ha acostumbrado al último tiempo, que es él y un grupo muy pequeño que está alrededor, los que sin mirar a los alrededores toman decisiones, imagínate que se caliente el país y ahí sí no lo salva nadie. Claro, además, acuérdate que como habían caído los precios de los minerales, no era tan urgente la reactivación de una serie de proyectos, pero ahora que han subido el precio de los minerales por una serie de circunstancias externas impredecibles, ahora sí van a tener que reactivar, y se va a reactivar enormemente, de manera muy intensa, los conflictos sociales, y tampoco se tiene pues un esquema para resolver, para prevenir, para enfrentar esa situación. Vamos a volver exactamente a lo mismo cuando ya se estaba en algunos casos, ¿no? Sí. Pero no este nivel de generalización que había antes, pero igual ahí.
no se ha hecho absolutamente nada para darse cuenta que se viene, ¿no? Porque pese a la crisis política, fíjate tú, por el precio de los minerales, en su vida no va a estar mal la economía, ¿no? Si más bien se va a crecer más de lo que se pensaba, ¿no? Y imagínate en buena hora, ese escenario favorable internacional por este tipo de circunstancias que son lamentables en la política, van a finalmente ser menos beneficiosos de lo que en otro contexto sería. Claro. Y lo peor es que teniendo al presidente que se supone más sabía de esas cosas de los que había en la vitrina política en la época de la campaña. Ese es otro lamentable hecho que se ha podido constatar en el tiempo, que Pedro Pablo Kuczynski para esas cosas no es el gran hacedor y el gran conocedor, sino más bien para las otras que hoy están cuestionadas en torno a este conflicto de intereses que ha en varias oportunidades él claramente evidenciado, ¿no? Solamente una cosita en relación al indulto a Fujimori para pasar a nuestros corresponsales ya. Es que ayer estábamos conversando con Carlitos, había una confusión en las redes sobre lo que ha pasado. El día viernes, o sea mañana, el caso del indulto se va a ver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una sentencia, o hay sentencias de la Corte Interamericana en torno a los casos Cantuta, Barrios Altos, y por eso es que es una audiencia de seguimiento de casos, porque la Corte, con la información que ha podido conocer, siente que o cree que esto que ha sido el indulto a Fujimori colisiona, golpea, choca con el mandato de hacer justicia en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una audiencia, una apelación de la Corte, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es la Corte, pero es parte del sistema interamericano, también ha planteado una audiencia para el día 2 de marzo. Sí. Y entonces ayer la gente decía que ya no va a ser entonces el viernes, va a ser en marzo, lo han postergado. Entonces, ¿quién gana? Entonces el indulto ya... No, lo de mañana es la Corte, lo del 2 de marzo es la Comisión. ¿Y qué cosa expresa que los dos vayan a hacer audiencias sobre este caso? Que la preocupación es muy alta y que está clarísimo que lo que van a decir ellos va a ser o va a ir en el mismo sentido, que creo yo que esto sí va contra el mandato de hacer justicia en esos casos. Hay que tener cuidado con eso, no se van a confundir, porque hasta donde sé, inclusive periodistas han estado llamando a Costa Rica, a la Corte Interamericana, a preguntar si se ha suspendido lo de mañana. Ojo, no es lo mismo, no es bueno la aclaración. Ernesto, tenemos que ir a una pausa, son las 7:29 de la mañana. ¿Vamos a una pausa o seguimos? Vamos a una pausa breve, regresamos, hacemos nuestro recorrido por las regiones y les cuento que vamos a tener el día de hoy. Ernesto, viene David Lobatón, que es constitucionalista, conoce mucho el tema de derechos humanos, el tema del derecho internacional en materia de derechos humanos, es experto en esos temas, profesor universitario, también trabaja en la Fundación del Debido Proceso, que trabaja mucho estos temas, y va a venir a contarnos todo lo que hay que saber sobre lo que puede pasar mañana en la Corte y lo que puede pasar en la Comisión el mes siguiente, en marzo. Luego viene Juan Carlos Tafur, y con él vamos a hablar, por cierto, de política. Ha tenido argumentos y conceptos y puntos de vista muy interesantes que sería bueno comparta con nosotros. Y más adelante, en el bloque cultural, viene el gran Alberto Isola, que es dramaturgo, actor, director, en fin, ¿no? Ha hecho una trayectoria extraordinaria y viene a conversar con nosotros. Así que el programa está, la verdad, muy bueno. Así que le pedimos que nos acompañe esta mañana. Ernesto Irajari y Glaser Tuesta, vamos a estar, por supuesto, gratamente esta mañana para compartir esta mesa. Así que vamos a una pausa, regresamos en un instante. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Construyendo
Son las 7:31 de la mañana. Vamos a hacer nuestro recorrido por la región. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Y nos vamos a Huánuco. Ahí, como ya comentaba Ernesto, la huelga general de agricultores es muy fuerte y está escalando, y el gobierno no sabe cómo atender este tema. Está más bien celebrando seguramente el acuerdo bilateral con Kenji. No se da cuenta que está tremendamente divorciado de lo que cotidianamente la gente quisiera que se haga cargo. Vamos a Huánuco, ahí está Yuri Valdivieso con información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio. Tercer día de huelga nacional indefinida que afecta al departamento de Huánuco, producto de la convocatoria nacional que están acatando 13 departamentos del país. Las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea acatan esta medida de huelga, exigiendo, entre otras cosas, mejora de los precios de la papa blanca. También que se declare en emergencia el agro nacional, y finalmente que el Perú interrumpa el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y diversos países de la orbe. Esta huelga indefinida ha generado ya enfrentamientos con policías en el sector de Caihuayna, en la ciudad de Huánuco, donde han resultado heridos hasta 3 policías y 3 manifestantes. Hasta el momento, la huelga, luego de este primer día de enfrentamiento, se ha tranquilizado. Sin embargo, las movilizaciones continúan y los paperos exigen que el gobierno regional les financie para que puedan viajar alrededor de 30.000 paperos hasta la ciudad de Lima para que puedan efectuar actividades contra el Ministerio de Agricultura. Desde Huánuco, Yuri Valdivieso para IDL Radio. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información. Como ustedes acaban con detalle de escuchar, ese es el problema, ese es el drama. Y conversamos con Ernesto mientras escuchábamos a Yuri el maltrato a los agricultores. Ese es el gran problema. Ahora, no solo, digamos, en términos de la no atención al problema sobre el cual están reclamando, sino la manera como la policía reacciona frente a ellos. La verdad, parecería o hace recordar otros tiempos, ¿no? Es lamentable. Presidente de la República, no crea que la gobernabilidad solo se va a sostener porque Kenji le tiende una mano, que me parece que si eso es lo que usted ha buscado, bueno, ahí va a ver si le resulta, pero la gente quiere que le resuelvan los problemas. Los agricultores que, digamos, siembran y cosechan papa son también peruanos y probablemente no votaron por usted en la primera vuelta, pero se asustaron con Keiko la segunda y votaron por usted para que también le resuelvan los problemas. Y finalmente usted tiene que hacerse cargo, ¿no? Tiene que hacerse cargo. Vamos a Ica, ahí se encuentra en Nazca, ¿no? En Palpa. Víctor Quilca con información. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de IDL Radio. Para informarte que diversas molestias de parte de la población de Nazca y sobre todo de las autoridades de nuestra provincia, a raíz del fallo emitido por el juez de segunda juzgado de investigación preparatoria del doctor Orlando Carvajal Rivas, quien determinó comparecencia restringida al conductor del vehículo Taya que ingresó a la línea psicológica de Las Pampas en Nazca, en donde, de acuerdo a manifestado por el Ministerio de Cultura, se había dañado algunos geólogos y también algunos trapezoides, y el daño sería más grave de lo ocasionado por la ONG Greenpeace. Bien, a raíz de este tipo de actos cometidos justamente por el juez Orlando Carvajal Rivas, las autoridades, los regidores, el alcalde se pronunciaron en sesión de consejo llevado a cabo el día de ayer, en donde han mostrado su indignación. Están pidiendo justamente que las autoridades ya tomen cartas en el asunto y que se preocupen más en cautelar nuestro patrimonio. En el transcurso del día ya se estaría dando ya todo el acuerdo de esta sesión llevada a cabo en Nazca el día de ayer en horas de la noche. En Nazca, de la radio, Víctor Quilca. Muchísimas gracias, Víctor, por esa información desde Nazca en la región Ica. Vamos ahora a Moquegua. Ahí está en hilo Edwin Mamani con la información. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, la información desde la región Moquegua, el puerto de Hilo, para darles a conocer que en su última visita el congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas ha indicado que pedirá la intervención de la Contraloría General de la República desde Lima para que intervengan en el proyecto espacial regional Pasto Grande, ya que se han dado una serie de situaciones como el colapso de la tubería de las cámaras de gas que han prácticamente saltado desde su ubicación hasta la superficie, y el agua tampoco llega a las lomas de Hilo, y también ha sumado a ello la venta de terrenos hace 3 años, y los compradores hasta el día de hoy no pueden tomar posesión de estas tierras, ni mucho menos hacer uso del agua respectiva. Indicaba el congresista Vicente Ceballos que se han dado muchas ampliaciones, hasta 15, superando los 100 millones de soles.
para No Hay Derecho de IDL Radio, Edwin Mamani. Muchísimas gracias, Edwin, por esa información desde la región Moquegua. Ojo o atención con ese caso, que puede traer algunas sorpresas también en la política o en el devenir de la política. Había cuenta el presidente. Está complicado. Yo cada vez que a veces me invita a una reunión escucho las virtudes de Vizcarra empiezan a salir, digamos, por todos lados, y parece que hay gente que ya está pidiendo que por ahí sea el desenlace. Vamos a una pausa, rezamos un instante, rezamos para conversar sobre con David Lobatón sobre todo lo que está pasando y va a pasar o puede pasar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al indulto mal dado a Alberto Fujimori. Regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, tal como lo había anunciado Glatzer, estamos ahora con David Lobatón. David es profesor de la Universidad Católica y es un destacado especialista en temas constitucionales y en el sistema interamericano de derechos humanos. También trabaja actualmente en la Fundación para el Debido Proceso y ha trabajado muchísimos años para el Instituto de Defensa Legal, llegando a ser además director. Muy buenos días, David, y muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Ernesto Láser, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, justamente ya hemos conversado en la primera parte que se viene ahorita la audiencia de la Corte Interamericana sobre el indulto, y en marzo también hay una audiencia entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Glatzer ha aclarado la diferencia. Pero a ver, concentrémonos primero o fundamentalmente en esta sesión de la Corte Interamericana que ha sido pedida por los familiares de las víctimas, que es una especie de seguimiento de cumplimiento de las sentencias que la Corte Interamericana ha dado sobre ambos casos. Pero la pregunta es escenarios, David. A ver, ¿qué puede pasar con la Corte en relación al indulto después? Es decir, posibilidades como en abstracto, y después te voy a preguntar por dónde crees que va, pero ¿cuáles son las posibilidades? Yo quería muy brevemente solamente recordar, Ernesto Glatzer, que es bien importante estas audiencias de seguimiento de la Corte Interamericana del cumplimiento o supervisión de sus sentencias. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se dice que los tribunales internacionales no tienen mecanismos coercitivos para hacer cumplir sus sentencias, no tienen una policía internacional, para que el público lo entienda. Entonces, la Corte ideó, creó, desarrolló estas audiencias de supervisión de cumplimiento, ¿no? Que tiene una práctica que tiene más de 10 años y que ha sido ampliamente aceptada por los estados. Ahora, a tu pregunta, Ernesto, ¿qué puede pasar en los escenarios post resolución de cumplimiento o supervisión? Yo creo que yo veo dos escenarios. Uno primero puede ser que la Corte se anime a una decisión bastante concreta y extrema, que es la que tomó el año 2001 en relación a las leyes de amnistía, en el sentido que crímenes tan graves como los que se ha acusado y condenado a Alberto Fujimori
las medidas que se adopten para la Corte Interamericana no tendrán efecto jurídico alguno. Esa es la expresión que usó en la sentencia Barrios Altos. No tienen efecto jurídico alguno las leyes de amnistía. Podría ser que ese mismo efecto le aplique al indulto concedido al expresidente. Nulidad, pero sin decirlo, ¿no? Así es, exactamente. Una nulidad sin decirlo, con lo cual tiene efectos retroactivos. Es una primera opción. Y la segunda es la que hizo la Corte en la resolución de supervisión del año septiembre del 2012, en el caso de Barrios Altos, en la cual la Corte le dijo al Estado peruano: usted tiene que remover, ¿no?, todos los obstáculos que impidan el debido cumplimiento de esa sentencia. Y consideró en su momento que los beneficios penitenciarios otorgados a un miembro del Grupo Colina eran obstáculos para el cumplimiento de la sentencia. Entonces puede tener el mismo razonamiento, que para la Corte el indulto concedido al expresidente Fujimori sea un obstáculo para el cumplimiento debido de la sentencia de Barrios Altos La Cantuta, y por tanto disponga que el Estado peruano remueva esos obstáculos, que otra vez, en términos, como bien señala Ernesto, significaría derogar, remover, dejar sin efecto ese indulto concedido. Ahora, solo para terminar con en esta segunda opción cabrían ya internamente dos posibilidades. Una, que el presidente PPK, con el coraje que ha demostrado, ¿no?, diga que en efecto se ha equivocado, quiere cumplir la decisión de la Corte, y haya una resolución suprema que anule el indulto otorgado. Antecedente del Perú, caso Crucillat. Sí, no. Todo el mundo sabemos. Diga: no cumplo, me resisto a cumplir, y por tanto sean los jueces que, a solicitud de los abogados de la víctima y a solicitud de los fiscales, como ha sucedido hace poco en el caso de Pativilca, dispongan la anulación o la inaplicación de la resolución suprema en el extremo del indulto también. O sea, solamente dos preguntas, digamos, en esta primera parte informativa, y podemos entrar un poquito más al análisis de cada escenario. Uno, en la primera parte, cuando la Corte le puede decir que esto ha generado obstáculos para el cumplimiento de una sentencia de la Corte en los casos Barrios Altos y Cantuta, y le dice que retire esos obstáculos, lo que tú dices es que eso significaría en la práctica que revierte el indulto. Así es. ¿Podría ser que corrija el indulto? Porque el otro día escuché decir al defensor del pueblo que ha estado bien en su informe, pero frente a la arremetida ha dicho: ahora, si el Ejecutivo corrige su resolución, de repente este asunto termina teniendo valor. Claro, a ver, entiendo yo que inclusive para las víctimas de estos dos casos no se opondrían a un indulto humanitario auténtico, no trucho, no bamba, digamos, ¿no? Entonces, si es que se dan las condiciones en las cuales se llama a las víctimas, se les permite un médico en la Junta Médica, se permite que la Cruz Roja Internacional evalúe al interno, etcétera, condiciones que siempre se pidieron, y en efecto esa Junta Médica determina que en efecto es pasible un indulto humanitario, bueno, yo creo que las cosas, ese sería el único escenario para mí. Por decir, otro procedimiento de indulto. Pero eso es, claro, otro procedimiento, otras circunstancias, otros actores. Porque la discusión... y sobre todo, otro estado de salud de Fujimori, ¿no? Porque si hubiese estado realmente con la salud como requiere el indulto humanitario, no tendría que haber inventado todo. Así es. Pero yo creo que esa es la posibilidad. Ahora, a mí también me sorprende, uno lee el informe del Defensor del Pueblo y en la parte considerativa muy bien, pero las conclusiones, si todo le parece mal, ¿por qué no recomienda que se anule el indulto? O sea, claro. Inclusive invoca el caso Crucillat. Entonces eso es rarísimo. Hay digamos, un contraste entre el informe y sus conclusiones y recomendaciones. Sí, ahora, pero entonces lo que significaría es hacer un nuevo procedimiento absolutamente desde el inicio y finalmente dar las garantías de que eso por lo cual han dado el indulto es cierto o no, porque así como va, no varía, porque lo que ha dicho el defensor, digamos, ya después en algunas entrevistas, es eso, que ellos solo critican la resolución, y la resolución carece de debida fundamentación, pero si fundamentan bien esa resolución, entonces podría ser válida. Bueno, pero ¿Se puede digamos, volver a fundamentar una decisión de esa naturaleza? Eso no, se tiene que volverse a comenzar desde, valor redundancia, desde el inicio, pero además
con Fujimori detenido, ¿no? Ujú. Porque si se anula un indulto y dice, no, ahora sí voy a hacer las cosas bien, mira, voy a llamar a la víctima, voy a llamar a la CICR, etcétera, está bien, hermano, puede durar varios meses, pero esos meses Fujimori tiene que volver a Barbadillo. Claro. No, porque decíamos, el indulto tendría que ser dejado sin efecto. Ahora, también en esta primera parte todavía, ¿no? Y podría ser como una especie de posición ecléctica, un híbrido, que también a veces la Corte utiliza, ¿no? Que diga, una primera cosa es, efectivamente, el indulto no puede tener ningún efecto jurídico, como dijo frente a la ley de amnistía, y por lo tanto es nulo en la práctica, sí. anula completamente, o sea, nunca tuvo efectos, pero a la vez le pide al Estado que crea las condiciones o remueva los obstáculos que no permiten atender en general las situaciones de estas personas que llegan a una determinada edad, que tienen determinadas características. ¿Por qué lo digo? Es decir, nulidad frente al indulto, vuelve a la cárcel, pero se abre la posibilidad también de una norma que apunte a la detención domiciliaria. Podría ser una cosa así, porque lo que yo te digo, David, es me cuesta un poquito de trabajo como imaginando que la decisión de la Corte sea solamente que vuelva a la cárcel, punto. ¿No es cierto? Es que no va a decir que vuelva a la cárcel, sino claro. que, vuelvo a insistir, que el indulto no tiene efecto jurídico alguno, primera posibilidad. Segunda posibilidad, que el Estado peruano remueva todos los obstáculos que impiden el debido cumplimiento de sus sentencias, y que ese indulto conseguido de esa manera es un obstáculo, ¿correcto? Creo que esas dos posibilidades. No se va a pronunciar vuelvo a la cárcel, lo que pasa que es evidente que si es que se deja sin efecto el indulto, se inaplica el indulto, se anula el indulto, la consecuencia jurídica es que va a volver a la cárcel. El titular del Corte Ahora, dice que vuelva. Luego, lo que haga el Estado peruano, el Congreso de la República, ley de arresto domiciliario para personas que tienen 80 años, en fin, sobre eso no se va a pronunciar la Corte, y hoy hay un margen de los estados de llevar a cabo el cumplimiento de las penas digamos, conforme a las consideraciones de índole nacional. Tomen en cuenta, y ahí sí bien importante, yo también he escuchado en el debate, cómo se va a anular una decisión del presidente de la República, del máximo nivel. Por favor, una sentencia con carácter de cosa juzgada, se ha revertido, yo diría que es hasta más fuerte, da más seguridad jurídica que una resolución del presidente. Sí, claro. Y una sentencia de cosa juzgada ha sido dejada sin efecto varias veces, no una sola vez, en casos de derechos humanos, donde la Corte ha dicho que la garantía de cosa juzgada que busca la impunidad, tribunales militares, tribunales comunes, no tiene efecto jurídico alguno. Sí. Entonces, por favor, no nos rasguemos las vestiduras. La Corte ya lo ha hecho en estos casos y en otros, y creo que en este caso me da la impresión que también lo va a hacer por el análisis que uno puede hacer de la jurisprudencia y los antecedentes de la Corte. No solamente en el caso de Perú, se ha dicho el caso Gutiérrez, el caso Hellman contra Uruguay, en fin, ¿no? Claro. Acá digamos, la primera vez que se va a ver es porque ya se ha dicho que en ese tipo de casos no procede el indulto, pero nunca se ha planteado una situación concreta de esta naturaleza del indulto, ¿no es cierto? Ahí está la novedad. Ahora, David, la premier Mercedes Arauz ya ha dicho, aunque no ha insistido en eso, ¿no? Que ellos no cumplirían. Van a hacer prevalecer la Constitución. La Constitución, frente, ¿no? a lo que diga la Corte. Pero después, como acostumbra a ser ella retrocedido, no ha vuelto a pronunciarse, que sí, que no. Pero en todo caso la pregunta es, ¿qué pasa si el Estado peruano dice, yo voy a hacer que prevalezca la Constitución, por lo tanto no cumplo la sentencia de la Corte? Consecuencias. Ahí tienes que distinguir, Ernesto, entre el Estado y el gobierno, ¿no? Si el gobierno dice no cumplo, entonces yo creo que la pelota pasa a la cancha de los jueces. Claro. Entiendo yo que el procedimiento es que la Corte notifica de la resolución de cumplimiento a la Cancillería notifica a su vez al presidente del Poder Judicial, y el presidente del Poder Judicial deberá notificar al órgano jurisdiccional que llevó el caso Fujimori. Entiendo que el expediente, como ustedes saben, como expresidente, no fue un proceso común, se llevó a cabo en la Corte Suprema, una sala especial, y entiendo yo que ese expediente físicamente debe estar en lo que se llama la Vocalía Suprema de Instrucción Penal.
¿correcto? Que fue el juez Lecaros en su momento, para ese caso, no sé, pero ahora hay que ver quién está ahí. Exacto. Y ese tendría que... Entonces, a ese, los fiscales encargados del caso y los abogados de la víctima deberían pedirle que, en virtud de la resolución de cumplimiento de la Corte, debería inaplicar la resolución suprema que le concede el indulto y, por tanto, disponer otra vez un mandato de detención. Ajá. Más allá, después de lo que hemos hablado de una ley de arresto domiciliario, claro, y esa es una discusión, es otra cosa, pero ese es el procedimiento, ¿no? De acuerdo. Claro, ahí habrá un periodo, digamos, una zona gris, ¿no? De una semana, 2 semanas, donde, claro, también he escuchado, se especula todo lo que puede pasar en ese interín, pero bueno, así es el derecho. Se puede ir, ¿no es cierto? Que también puede pasar. Claro, Ernesto, yo también quería comentar, sí, también vi con mucha preocupación el 31 de diciembre las declaraciones de Mercedes Arauz, y en realidad yo digo, sería otra torpeza del gobierno. El gobierno del Perú ha sido uno de los que ha liderado el Grupo de Lima en relación a la preocupación que tiene con Venezuela. Sería absurdo que incumpla algo que justamente se le critica al gobierno de Venezuela. Y lo segundo es que entiendo yo que el gobierno peruano, el gobierno de Kuczynski, quiere preparar al Perú para que entre al club de la OSD. Y la OSD, uno de los criterios que tiene es que no puedes patear el tablero de un tratado internacional, sea económico, derechos humanos, cada vez que no te gusta una decisión. Entonces yo creo que me da la impresión que inclusive por lo menos presión externa, el gobierno peruano debería estar, encaminado a cumplir, ¿no? Y si no, serán los jueces que lo hagan, y ya el señor Duvalín Rodríguez, presidente del Poder Judicial, ha dicho que las sentencias de la Corte sí, estuvo aquí y acá dijo se acatan de todas maneras. Además, digamos, tiene una doble condición, porque él es presidente del Poder Judicial y fue el presidente de la Sala en segunda instancia que confirmó la sentencia de Fujimori, por lo tanto conoce la sentencia también. Entonces, esa es la vía. Eso yo no lo tenía tan claro. O sea, no depende solo el presidente que se ejecute lo que dice la Corte Interamericana. La sentencia Almodóvar Arellano contra Chile en el 2006, una sostenida jurisprudencia de la Corte comienza donde dice: los jueces y tribunales tienen el deber y la obligación de aplicar control de convencionalidad, de aplicar las decisiones de la Corte y las disposiciones de la Convención Americana si es que consideran si es que están en colisión con una decisión o una norma nacional. Eso se llama control de convencionalidad, cosa que, dicho sea de paso, muchos jueces peruanos lo aplican, comenzando por el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema lo ha usado algunas veces, y recientemente he escuchado en el caso Pativilca, tanto el fiscal como los abogados de las víctimas han pedido al tribunal que apliquen control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que es lo que acabo de señalar, ¿no? Pero, o sea, no solamente tendría consecuencias internacionales, sino acá también habría enfrentamiento entre comillas, porque querría decir que estamos ante un gobierno que incumple y ante un poder judicial que cumple. Entonces, sí, pero es el enfrentamiento, Ernesto, que ha habido. No, pero enfrentamiento no me refiero a malo, sino, digamos, a una diferenciación, a una diferencia que perjudique enormemente al gobierno, que, ¿no?, es la que suele haber entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República o el Poder Ejecutivo, cuando el Tribunal Constitucional declara en parte inconstitucional o inconvencional una norma, ¿no? Lo ha habido recientemente para esta la ley de los congresistas, de las bancadas, del transfugismo, ¿no? Está habiendo otra vez esta diferencia para la supuesta ley Mordaza o la bancada mixtas. Entonces, permanentemente en un Estado constitucional de derecho hay ese tipo de tensiones y diferencias, y no debería sorprender a nadie. Aquí quien va a tener la última palabra son los jueces, en este caso de la Corte Suprema, porque es un caso penal, ¿no? Ahora, ya hay una valoración menos jurídica y más política, si uno quiere. Los tres poderes del Estado se han pronunciado, digamos, en distintos momentos sobre el tema. El presidente del Poder Judicial ha dicho: hay que acatar lo que la Corte diga sin, digamos, discusión, o sea, es lo que es. En el Tribunal Constitucional también, el presidente del Poder Judicial también ha dicho que efectivamente Galarreta, digamos, no es precisamente un adicto a la democracia necesariamente, o adepto, ha dicho que le hubiera gustado un indulto más limpio. O sea, digamos, dando la impresión también de que esa cosa turbia que hay ahí parecería que de alguna manera les ha llamado a ellos la atención. El propio pronunciamiento de Fuerza Popular, inmediatamente después de que se da el indulto, dice: saludamos la salida de Fujimori, pero
creemos que no se hizo con las formas correctas. O sea, por todos lados han habido, y a la Mercedes Arauz que ustedes han conversado. ¿Hay un tiempo más o menos razonable, digamos, que uno puede entender como razonable en que la Corte se puede pronunciar? Bueno, a ver, en la Corte, creo que tú lo has señalado al inicio del programa, estaba escuchando cuando venía, ha mostrado que tiene un interés superlativo por este caso, ¿no? O sea, es un caso emblemático, sobre todo el caso Barrios Altos, para toda América Latina, sirvió para dejar sin efecto leyes de amnistía similares en Brasil, en Argentina, en Chile y en Uruguay. Entonces, yo creo que la decisión va a ser bastante rápida, me imagino fines de febrero, inicios de marzo, de pronto, para la audiencia ante la comisión, que tú también comentaste la confusión que había habido entre comisión y corte, que va a ser en Bogotá el 2 de marzo, que es otra institución del sistema interamericano. De pronto ahí tendríamos ya una resolución de cumplimiento, y yo creo que la audiencia del marzo serviría para que el Estado peruano, el gobierno peruano, se comprometa a cumplir en todos sus términos la resolución que en su momento saque de la Corte, ¿no? Claro, a mí me parece además muy importante e interesante que sea en torno a casos peruanos, ¿no? Porque fíjense ustedes que igual ocurrió con la ley de amnistía, como tú acabas de contar, David, pero antes habían habido una serie de leyes parecidas en Argentina y en Chile, y la Corte no había terminado de decir que era totalmente contraria a la convención. Había objetado, por supuesto, una serie de cosas, y es recién en los casos peruanos de Barrios Altos que dice que no tiene ningún efecto la ley de amnistía, y lo dice contundentemente. Y se aplica en Argentina, claro, frente a leyes de punto final. Se reabren los casos en Chile, Argentina, que no se podían investigar. Ahora también ya dijo, no procede el indulto en casos de lesa humanidad, pero va a ser el primer caso que va a decir que no tiene ningún efecto cuando se aplique. O sea, Perú sería pionero, de alguna manera marcaría la agenda. Es que es bien importante, porque quiero y que comentes, David, porque si no, imagínense, o sea, tú condenas a una persona, se condena el Poder Judicial y después el presidente la indulta. Entonces abres la puerta de la impunidad, ¿no? Sí, inclusive en el Perú hay una ley, no recuerdo el nombre, que fue sometida a control constitucional ante el Tribunal Constitucional, que prohibía la concesión de todo tipo de indulto, derecho de gracia para los violadores de niños. Y el Tribunal Constitucional en su momento dijo que era constitucional esa prohibición. Es decir, si en el Perú se prohibiera el indulto o el derecho de gracia por algunos otros motivos como lesa humanidad, sería absolutamente constitucional según el criterio del TC. Y tú lo que señalas, Ernesto, es bien importante. Mire, tan importante para la Corte es esto, que por lo general estas audiencias de seguimiento son privadas, por lo general. Las hace públicas la Corte cuando es un tema de relevancia continental. Y segundo, ha convocado una audiencia de seguimiento no solamente para un caso, sino de forma conjunta para 2 casos, cosa que es también bastante inusual y revela el interés y la preocupación de la Corte. Y otro elemento que ha pasado casi desapercibido: antes de esta audiencia, que en hora peruana va a ser como a las 11 de la mañana, a las 9... Es el caso del Frontón. Exactamente. Es el caso del Frontón. El caso del Frontón, para que se vea las medidas provisionales que han solicitado los magistrados del Tribunal Constitucional, que, como los que nos escuchan no recordarán, están sometidos con una espada de Damocles en el cuello sobre la posibilidad que sean destituidos por el Congreso de la República. Entonces, yo creo que ahí revela que la Corte está mirando con mucha preocupación e interés lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? Sí, no, y además, digamos, otra vez el Estado peruano vuelve a cometer el mismo error. Han contratado a último momento a un par de abogados que, digamos, hasta donde sé, uno un poco más, pero en general no conocen tanto el sistema interamericano. Y ayer escuchaba a César Nakazaki resaltar sus virtudes procesales penales, cuando, digamos, la discusión en la Corte es de otra naturaleza, y no es Fujimori, es el Estado peruano que está sometido, digamos, a un juicio, ¿no? O sea, tienes razón, la torpeza de las personas, pero en este punto yo sí entiendo al Estado peruano. Claro, no hay quien, ¿no? Porque, claro, sabe el procurador, que que lo conocemos, Luis Huerta, recuerden ustedes que el año 2012 presentó un amparo cuestionando justamente esa decisión de la Corte Suprema, otorgándole beneficios penitenciarios al Grupo Golín. Es decir, ya mostró una posición
en relación a ese tema, y yo creo que sí, lo que correspondía en este caso es que el Estado buscara a otros abogados que lo defendieran. Y él fue el que pidió al Tribunal Constitucional que subsanara el error material en la sentencia del Frontón. Exactamente, exacto. Entonces, en realidad... Ahora, pero conociendo a Lucho Huertas, podía haber ido y tener una posición distinta y contradecirse. Probablemente. También ha pasado en otro momento. Pero claro, digamos, han dicho eso es peor y han mandado. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha acabado ahí, pero te queremos agradecer muchísimo porque ha sido sumamente claro. Yo, fíjate que no tenía tan claro este tema de no solo depende del presidente, y hay todo un desarrollo de cuál sería la vía para que los jueces puedan inaplicar, ¿no? Es bien importante. Eso es bien importante que el público lo tenga claro. No es que, ojalá que PPK no se niegue, pero si se niega a anular y corregir su indulto, serán los tribunales, los jueces que puedan hacerlo, entiendo yo, por esta vía de lo que ya he explicado, y eventualmente, inclusive, si las víctimas siguen sintiéndose afectadas, podrían interponer en su caso un amparo por falta de tutela judicial, evidentemente, ¿no? Sí. Creo que no hay que llegar a eso, pero... Y otro tema que no hemos conversado es Pativilca, que me parece importantísimo, porque es la gran oportunidad que el control de convencionalidad se aplica a nivel internamente, sin necesidad de tocar en la puerta a la Comisión y a la Corte. Ahora, pero daría la impresión que, como digamos, entre la audiencia por el caso Pativilca en el ámbito interno y lo que va a pasar mañana en la Corte, como hay una semana y la Corte de repente no demora tanto en decir, tengo la impresión que los jueces de Pativilca van a esperar un poco que diga la Corte para inaplicar. Parecería que eso, hasta donde he podido conocer... En mi concepto, debería ser al revés. Creo que el indulto es absolutamente injustificado y contrario a la Constitución, a la Convención, pero creo que el derecho de gracia ha concedido mucho más. O sea, es burdo. Sí. Es burdo, ya no hemos tenido tiempo de conversar, pero me parece absolutamente injustificado. Pero bueno, será motivo para que me inviten. Sí, porque además en el caso de Pativilca, para cerrar este tema, digamos, si lo que perjudicaba la salud de Fujimori era, digamos, el estar en una situación carcelaria que no le permite atenciones debidas, el caso Pativilca no tiene mandato podría ser comparecencia, por lo tanto, en ese caso, con limitación de salir del país. Exactamente. Y además, en el tema se limita una cosa peor, porque por lo menos en el tema indulto ya está condenado, se sabe la verdad. Aquí ni siquiera se permite que lo juzguen y que se conozca la verdad, es mucho más grave. Sí, pues, sí. Muchísimas gracias, David. A ustedes, muchas gracias. Con nosotros, vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante, porque Juan Carlos Tafuri está en los estudios y conversamos con él en un ratito, ya regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:05 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Juan Carlos Tafur, se lo conocen bastante bien, reconocido periodista, analista, escribe una columna muy interesante todos los martes que yo siempre comento y recomiendo que nuestros oyentes puedan leer. Hace el análisis político también en la revista Somos los fines de semana, en el diario, el que viene con el diario del Comercio, y digamos es una persona pues bastante conocida por la claridad de su punto de vista. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Con nosotros. Bueno, quisiera yo que puedas, digamos, para que nuestros oyentes puedan también seguir un poco el razonamiento que has venido
desarrollando en los últimos tiempos. Dos cosas. Una, en relación a Kenji, que hoy es el protagonista de toda la historia que está descrita en medios con intensidades distintas, y la otra es el presidente. Comienzo por el presidente. Tú lo que has dicho es que el presidente ya es, digamos, ha renunciado empíricamente. O sea que él no necesita que lo saquen, no necesita que lo vaquen. Él ya ha decidido no ser presidente. ¿Por qué? O sea, digamos, ¿cuáles son los elementos que te llevan a esa afirmación? Bueno, de hecho, su ausencia de liderazgo en asuntos que le competen directamente, ¿no? Los conflictos sociales, el liderazgo de la lucha anticorrupción, que para mí básicamente es el principal déficit que el gobierno tiene. Cuando empezó el escándalo Odebrecht, yo le reclamaba al presidente que él debía fungir de un nuevo Paniagua. Valentín Paniagua, recordemos, ejerció un gobierno de transición en una situación política aún más complicada que esta, y sin embargo salió con 80% de aprobación ciudadana. ¿Por qué? Porque se encaramó en la lucha anticorrupción, dirigiendo y coordinando un equipo de procuradores muy eficiente que sustituyó en su momento a fiscales y jueces porque no había confianza en su independencia. Kuczynski no ha hecho nada de eso. O sea, lejos de encaramarse, ha mirado de costado el tema. Bueno, sabemos por qué lo ha hecho, digamos, ¿no? Estaba pues metido también en la red de Odebrecht, y en esa medida... O sea, ¿te parece que ese ha sido más el motivo que una dejadez de, digamos, más o menos de una modorra dominguera de no quererlo hacer? ¿Te parece que es, oye, si yo avanzo en esto, me termino socavando a mí mismo, exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con los procuradores cuando arañan un poco la superficie y encuentran que hay algo que involucra al presidente y tratan de avanzar? Él genera turbulencias y la saca, ¿no? A las dos procuradoras, pero bueno, se suma eso a una congénita falta de liderazgo político. O sea, yo creo que el Kuczynski es uno más de los tantos tecnócratas que en el Perú lamentablemente han generado una leyenda urbana casi, de decir que las grandes reformas que se hicieron en el Perú en los 90 las hicieron los tecnócratas, a despecho de Fujimori. Ese es uno habla con cualquiera de ellos, Roberto Abusada, Pablo Secada, todo ese tándem de tecnócratas que hoy aún persisten en el aparato público, y ellos tienen ese mito incorporado, que se hicieron las reformas a pesar de los políticos, a pesar de Fujimori, en contra inclusive de Fujimori, no percatándose que solo se hicieron gracias al respaldo popular que Fujimori tenía. O sea, de otra manera era imposible tramitar esas reformas. Entonces, cuando llegan al gobierno, como han llegado con PPK, tratan de hacer lo mismo, de creer que en una urna de cristal se pueden diseñar reformas sin tener en cuenta el respaldo político o popular que un gobierno requiere. Entonces han caído en su propia trampa, ¿no? Y han generado una situación hoy en día ingobernable, ¿no? Ahora, solamente sobre ese punto, Juan Carlos, el otro día hablaba yo con una persona que estuvo en el gobierno en los últimos tiempos, y si bien es cierto, la crítica a los tecnócratas va, y yo coincido contigo en el análisis, él dice que tiene algún toque de injusticia, porque cuando dicen que este gobierno es un gobierno de tecnócratas, incurre en un error la gente, porque dice que este es un gobierno más que de tecnócratas, de lobistas que han llegado a hacer negocios, que digamos, si bien es cierto, en algún momento se encuentran con tecnócratas, pero no necesariamente son auténticamente tecnócratas. Sí, bueno, la distinción estricta puede ser cierta, digamos, ¿no? Pero en general yo creo que la realidad es que es un gobierno que, más allá de su carácter, podemos discutir horas respecto a si su calificación tecnocrática es correcta o no, pero más allá de eso es un gobierno que sí ha soslayado el quehacer político, porque ha creído que no era adecuado, o sea, no era conveniente para sus fines, y eso es la consecuencia de eso es lo que estamos pagando ahora. No tienen operadores políticos, tanto hablan de este grupo de tecnócratas, tanto hablan de los 90. En los 90 Fujimori tenía a Jaime Yoshiyama, a Absalón Vázquez, a Santiago Fujimori como operadores políticos relevantes, que cruzaban el Estado y coordinaban políticas sectoriales y las interrelacionaban. Hoy en día el gobierno no tiene a nadie. En este asunto nomás de Westfield, en las últimas denuncias, ¿quién del gobierno está explicándole al país la real postura de PPK? Nadie, ni siquiera tiene un abogado, no tiene un operador, no tiene un vocero. Ese papel le correspondería a Mercedes Arauz. Hasta Toledo, en su debilidad, tenía su traductor. Tenía operadores. Su traductor, claro. Ferrero. Tenía Ferrero, tenía Solari, tenía el propio Olivera. Eran operadores, gente de choque, gente que coordinaba, gente que administraba, gente que defendía, gente que atacaba. O sea, había todo un tándem alrededor. PPK no tiene a nadie. Claro, ni los empresarios lo quieren. Ya si Occidente pide cambio de entrenador, o sea, la Confía me está pidiendo cambio de entrenador, o sea, ya pues estamos fregados, ¿no? Ahora, pero tiene que ver de repente con algo que has dicho anteriormente, lo de Odebrecht. Nadie lo quiere defender porque todo el mundo cree pues que está embarrado con lo de Odebrecht. Va por ahí de repente. Sí, no, claro. Ahora, y yo creo que él
desde la postura inicial que él decía, no tengo ninguna relación ni directa ni indirecta, ni jamás he tenido con Odebrecht, a lo que estamos viendo ahora, donde queda claro que ha sido un lobista muy cercano a Odebrecht, hay un abismo de diferencia, ¿no? Y en esa circunstancia, pero el problema es que si consideras eso de parte del presidente, salte del gobierno, ¿no? Claro, que es lo que hizo Basombrío, por ejemplo, ¿no? Cuando Basombrío se va no por el indulto, se va por el tema Odebrecht. Sí. Ahora, tú hablas, como dijo Glatzer, de una renuncia empírica en los hechos, pero una cosa es la renuncia empírica y otra es la renuncia real. Y además en el mismo artículo dice que es muy incierto saber si es que va a terminar su mandato o no. La pregunta es ahora de repente es si va a terminar este año o no, o si debe renunciar o la vacancia. Ahora ha cambiado un poco el escenario, ¿no? O si llega Semana Santa. La Semana ¿Pero qué piensas? Yo creo que él debería renunciar. Ya desde la crisis de Odebrecht yo planteé que vacancia no, renuncia sí, que él debía apartarse del gobierno. Claramente no tiene la competencia política para ejercer la presidencia y no tiene aparentemente tampoco la voluntad de hacerlo. Se le vienen tremendos desafíos. Uno es la declaración de Barata, es el primer hito. Dos es lo que pueda definir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si la Corte revierte el indulto es un papelón político de PPK. O sea, él tendría que, si eso ocurre, tendría que renunciar per se, porque de algún modo él ha dado el indulto en aras de la gobernabilidad. Él supuestamente ha sacrificado principios en aras de la gobernabilidad, pero si esta apuesta por la gobernabilidad se la tiran abajo, ¿ya qué sentido tiene que se quede en el gobierno? O sea, debería renunciar. Tendría que renunciar, aparte de las cosas que has dicho, por el solo el indulto tendría que renunciar. Así es. Y a esto se suman los conflictos sociales que en este año van a ser más recurrentes por la contienda electoral municipal y regional que se viene en octubre, que siempre históricamente genera más conflictos sociales. Ya estamos avivado por algunos sectores que van a buscar legitimidad en esas zonas, levantando la no atención del gobierno al tema de la reconstrucción y otros. Hoy en día, nomás con lo que estamos viendo en la izquierda, que me parece un proyecto que no sé si habrá tiempo de conversar sobre él, me parece un proyecto un proceso bien interesante que está pasando ahí. Para quienes estamos en la derecha, claro, nos resiente ver que la izquierda se izquierdiza más, pero para la izquierda yo creo que es un proceso positivo. Más allá de que Verónica Gregorio Santos, yo hubiese preferido una Verónica Mendoza socialdemócrata o cuasi liberal, digamos, de izquierda, pero no me parece insensato que se convoque o genere o jale para su órbita a Gregorio Santos o a Vladimir Cerrón y eventualmente a Marco Arana, porque yo creo que a eso se apunta, un frente único de izquierdas. Y en ese contexto, teniendo la consideración que son varios cuerpos en uno, de hecho va a haber una competencia regional y municipal por ver quién es el candidato de ese conglomerado, y allí vamos a ver eso que señalas, el afán de protagonismo político en cada región va a llevar a mayores conflictos sociales o a protagonismo de lucha social, para posicionarse y ser elegido el candidato de esa izquierda para las elecciones municipales. Entonces se viene un escenario de confrontación social. Si estamos en la izquierda un ratito, o sea, ¿consideras que es mejor una izquierda radicalizada en términos electorales? Yo creo que sí. O sea, si yo fuese asesor político de Verónica Mendoza, le diría, estás haciendo lo correcto. Pierdes el centro, pero en el centro nunca lo va a ganar la izquierda. Nunca lo va a ganar. La mejor apuesta de la izquierda es pasar a segunda vuelta, que si hubiesen estado unidos Verónica Mendoza con Santos, pasaba a la segunda vuelta, y ahí buscar el escenario en el cual el mal menor sea la izquierda. O sea, eso de modernízate, vuelve a pero ahí te encontrabas. No le conviene. Yo hubiese preferido izquierda, digamos, ¿no? Pero yo creo que... Pero digamos, si es que pasaba lo que tú dices, que pasaban a segunda vuelta, se encontraban dos anti muy fuertes, el anticuiburismo y el anticomunismo, por decirlo de alguna manera, y ahí no se sabe. Es más fácil para la izquierda volver a trazar una hoja de ruta, siguiendo el símil de Ollantaytamala en la segunda vuelta, que a Keiko Fujimori tratar de centrarse, ¿no? Ahora, pero ¿no crees tú que, digamos, para seguir un poquito en la izquierda, pero también que puede pasar eso en la derecha? Es decir, yo creo que lo que puede pasar de aquí al 21, si es el 2021, porque creo que puede ser antes, si se precipitan las elecciones, yo creo que con lo que ha sido PPK, un desastre en términos políticos, social, nada de revolución social, nada de reforma, nada, la gente va a tender a ir a los extremos. A la izquierda puede ser con este grupo que tú bien has descrito, pero a la derecha también, con un, digamos, populismo de derecha fuerte. Yo lo pensé en algún momento, pero creo que no. Se va primero a los extremos. El eje se está moviendo a la izquierda. Yo pienso, se va a los extremos
Se asustan de los extremos y van otra vez al centro. Y quien gane mejor el centro, porque no has hablado, por ejemplo, Guzmán, que está chambeando por ahí dando vueltas. No es que yo lo esté promocionando, pero es un actor. Quien llegue más al centro, y Kenji Fujimori puede terminar llegando a ese lugar. Para mí, por ahí, sin afán de ser agorero y pronosticar nada, porque es imposible pronosticar en el Perú y menos de acá al 2021, yo creo que Kenji Fujimori, Julio Guzmán y Verónica Mendoza son desde ya los protagonistas más cantados de ese proceso. ¿Sí? ¿Te parece? Yo creo. Ahora, y no me parece, o sea, no es tan, habría que ver, no me parece tan cierto como axioma social o político que cuando hay crisis o colapso de un statu quo, la gente se radicaliza. Veamos lo que pasó el 2000-2001. Se cayó el gobierno de Fujimori, hizo implosión el fujimontesinismo, y el país, en lugar de radicalizarse, se moderó. Toledo se tuvo que quitar la vincha y llamar a PPK para convencer al electorado que no era el radical antisistema, sino más bien un candidato moderado. ¿Y contra quién disputó la segunda vuelta? Contra el símbolo viviente del statu quo del pasado, que era Alan García. O sea, bueno, Humala también le pasó lo mismo el 2006 hacia el 2011, ¿no? Claro, pero acumuló desde el 2006 hasta el 2011 también con su radicalismo. Y al final, para ganar, siempre se necesita un poquito de moderado para poder llegar. Pero lo puedes hacer en la segunda vuelta. Sí, lo puedes hacer en la segunda vuelta. Ahora, el tema de Kenji, justamente, que ha habido esta ruptura, ¿cómo le explicas tú? Porque ya consiguió el objetivo, ¿no es cierto?, de sacar a su padre. ¿Ahora en qué está Kenji? Bueno, Kenji quiere ser candidato a la presidencia. A mí no me queda ninguna duda. Salvo el padre lo quería también, pero era uno de sus objetivos, su plan de corto plazo, digamos, o plan mínimo de corto plazo, pero su plan estratégico es ser candidato a la presidencia. Ya le gustó, digamos. Siempre le ha gustado, ¿ah? ¿Sí? Además, tiene un equipo económico alrededor, está aprendiendo quechua, visita las regiones y las provincias con frecuencia, tiene contactos que alimenta con las Fuerzas Armadas y policiales, o sea, tiene pate chancho, cole chancho, oreje chancho, va a ser candidato a la presidencia. Ahora, pero esta línea, por ejemplo, este acuerdo de gobernabilidad que ha planteado, ¿es real, es genuino, va por ahí, o es una especie también de máscara como la Keiko en Harvard, una cosa así? No, yo sí creo que a diferencia de Keiko en Harvard, en este caso Kenji Fujimori lo que está haciendo es, bajo su propia lógica, recuperando el espacio político histórico del fujimorismo. Hay que recordar, es fácil para la caricatura decir que los 90 fueron el reinado de la ultraderecha fujimorista, cuando en verdad, en la práctica, el fujimorismo fue una apuesta de centro, que incluía ortodoxia macroeconómica con políticas sociales populistas intensivas, y en algunos casos de políticas sociales inclusive líneas progresistas. Su política social en materia de lucha de planificación familiar, por ejemplo, más allá del tema de las esterilizaciones, si hoy en día alguien la plantease, Fuerza Popular lo condenaría por caviar. Y sin embargo fue un eje político del gobierno. Entonces el fujimorismo, y más allá de lo que digamos los opinólogos, digamos, o los analistas, fue para sectores populares una apuesta de centro. Yo creo que Keiko ha derechizado, Fuerza Popular ya ha derechizado tanto al fujimorismo, que la apuesta de Kenji busca volverlo a colocar en el sitio histórico que siempre estuvo. Porque a veces el sector más duro del fujimorismo es el de Alberto. Sí, claro. Porque digamos que Fujimorismo de los 90 es un paquete completo, no solo es la reforma, no solo es porque Kenji lo que hace es reivindicar al papá como es. Sigue diciendo que es inocente, que lo de Cantuti y Barros Alto fueron pues cosas que tuvieron que pasar, o sea, digamos, tiene ese discurso, reivindica eso también. Sí, claro, y va a contrapelo con muchas de sus declaraciones del factor de conservadurización más fuerte que tiene Keiko, que es el sector evangélico. Ahí ha encontrado, me parece, un argumento para golpear a Keiko. O sea, cuando Keiko se radicaliza, por ejemplo, al alinearse bajo los intereses de esos evangélicos recalcitrantes, entonces él agarra y saca unión civil, y ahí ha encontrado, digamos, un tema para avanzar. Que más allá de que yo sí creo que genuinamente cree en eso, me parece que es un intento inteligente de él o de alguien que lo asesora, de lograr perfilar un fujimorismo no tan derechizado, no tan derechista. Yo creo que él le atribuye a Keiko la responsabilidad de la derrota por haberse derechizado en extremo en los dos procesos electorales. Y en esa medida yo creo que tiene más posibilidades electorales que Keiko. ¿Sí? ¿Te parece? Yo creo ahora, y esto que Ernesto te preguntaba, hoy día, ¿qué es más allá del propio interés Kenji Fujimori para la sobrevivencia, por ejemplo, de el propio Pedro Pablo Kuczynski? Porque él está planteando en términos de, por la gobernabilidad, niveles de colaboración ya explícitos con el gobierno. Pero si para ti digamos, el hecho de que la Corte pueda pedir que se revierte el indulto hace que Kuczynski tenga que renunciar,
si se revierte el indulto, ¿qué sería para Kenji Fujimori? No, se genera una ruptura con el gobierno, ¿no? Porque yo creo que ahí lo que ocurriría es que Kenji presionaría para que PPK no acate. Y yo creo que PPK no acataría. ¿Tú crees que yo no veo a PPK volviendo a meter a Fujimori en Barbadillo. Ya. Políticamente no lo veo. O sea, yo creo que o desacata o renuncia. Ajá. O sea, ¿tú crees que no va...? No, él no lo va a volver a meter. O sea, y ahora, hace un ratito, David Lobatón, que conoce estos temas del señor Mercado, que yo no sabía, mira, es que si es que el presidente no acata, eso se transita al Poder Judicial, y es el Poder Judicial el que tiene que cumplir lo que dice la Corte a través de los jueces que juzgaron a Alberto Fujimori. Es decir, el mandato de la Corte llega al presidente para que revierte el indulto. Esto no lo hace, va al presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema busca al juez que tiene que ver con el caso. ¿Y quién debería ser ese? El primer juez que vio el caso Fujimori, que es el juez instructor, que en su momento fue Lecaros y ahora no sé quién es, y ese tendría que inaplicar. O sea, lo que te quiero decir es que, por más que PPK se resista, hay otra vía que puede, claro, y el Poder Judicial ve un presidente débil, no es que va a decir yo sigo lo que dice el presidente. No, claro. Lo baja y se acabó la historia. Pero digo, ¿cómo queda Kenji en ese escenario? Yo creo que quedaría descolocado, porque en general lo que ha pasado con Kenji es un cambio del tablero político del país de hecho, ¿no? Sí. Que el fujimorismo pierde la mayoría en el Congreso con todo lo que eso implica. Va a poder seguir fastidiando con derogatoria de proyectos de ley, con interpelación a ministros, etcétera, pero ya no puede escalar el tema vacancias, y eventualmente corre el riesgo de perder la mesa directiva. Ajá. Eso sí sería importante, ¿no? O sea, si eso sí puede perder. Eso sí puede perder. Los suman los otros los votos y ganan. Claro. Necesitaría los votos del APRA, digamos. Y ahí están partidos. Ahí están partidos. Ahí claramente Jorge Castillo, digamos, ha demostrado una posición. Pero ¿qué pasa? Yo más intuyo, no tengo más. Tengo algo de información, pero no la suficiente, pero intuyo que puede esto haber pasado también. O sea, yo creo que Keiko Fujimori toma la decisión de votar a Kenji, porque ella toma la decisión, o sea, no es un proceso, claro. Lo vota. Porque tiene alguna certeza de que la Corte va a pedir que reviertan el indulto. Entonces da muestra de que ella manda en el fujimorismo porque es capaz de votar a un Fujimori, se desinfla el indulto y la legitimidad y el capital político de Kenji se evapora. Sí, claro. Entonces ella gana. Si la Corte falla en contra del indulto, la gran ganadora es Keiko y el gran perdedor es Kenji, más allá de PPK, por cierto, ¿no? No, PPK ya digamos... Claro, pero Kenji sería un gran derrotado de hecho, políticamente hablando. Claro. O sea, por eso hay muchos todavía por desbrozar. Barata y la Corte para mí son dos hitos políticos fundamentales en esos momentos para poder trazar un tablero. Por eso cualquier pronóstico es absolutamente incierto, digamos. ¿Qué vaya a decir Barata? ¿Qué vaya a ocurrir en la Corte? Porque la Corte no es solamente el tema puntual del indulto, tiene repercusión política, como estamos viendo con el tema de Kenji, sobre todo, ¿no? ¿Qué va a hacer él? ¿Cómo queda? A ver, y de acuerdo a tu olfato, comencemos primero por lo que podría decir Barata. Tomando en cuenta toda la información que se ha ido conociendo de PPK, ¿tú crees que Barata va a decir algo más o va a consolidar lo que ya se sabe de PPK y va a ser gravísimo? ¿Qué tan grave ves de lo que se ha descubierto de PPK y cómo crees que va a agudizar esto? Yo creo que él podría ahondar en algo que, si bien se presume, no se ha explicitado, que es el tema de los aportes de campaña. Ya. Si él confirma que Odebrecht financió las dos campañas de PPK, yo creo que sí sería un petardo que haría que o lo vaquen o genere una crisis política mayor de la actual, ¿no? Porque eso no se ha dicho, o sea, no se ha confirmado. O sea, Barata hasta ahora lo que ha dicho simplemente es que tuvo contratos de consultoría a través de Westfield y First Capital y que además dio algunas charlas pagadas. No ha dicho nada más. Bueno, que ha financiado a todos los partidos. Claro, pero no lo menciona PPK. No lo menciona, sí. No lo menciona PPK. Menciona a Toledo, García, Keiko y no me acuerdo quién más, uno más. Y Ollanta. Por hablar de la financiación de la campaña, los partidos. Claro. Ahora, y la otra parte también, tú que sabes tanto de temas económicos, has creído esto de la muralla china. ¿Podría haber ahí una explicación clara? No, yo no creo. Yo sí creo que el problema con PPK es que él no tiene conciencia moral de que está haciendo algo incorrecto. Él es un republicano en el sentido gringo del término. O sea, él cree que es normal. O sea, él invade Irak y inmediatamente su empresa firma un contrato de reconstrucción de Irak. O sea, me parece como ocurrió en la administración de Bush. Los propios jerarcas del gobierno republicano firmaron los contratos de reconstrucción de Irak. Entonces, para PPK es un republicano gringo.
Y en esa medida los conflictos de interés para él no son tan blanco-negro, ¿no? Lo tiene asumido como parte de su hábitat. Ahora, ahí lo que podría contradecir eso, que sin embargo los niega, miente, dice eso nunca ha existido. Entonces, si no tuviera nada de malo, ¿por qué los ha negado tanto tiempo? Así es. Ahora, mira, la sola mentira ya debería haber sido, ahí se enfocó mal el término, en el sentido de el pecado político de PPK es haber trabajado para dólares. No, el pecado político de PPK es haber mentido. Ya había mentido antes con el tema de Moreno, recordemos, ¿sabes? O sea, tan apegado a la verdad no es. No. Cuando dijo que a Moreno lo habían sacado por demasiado estrés laboral, y él sabía que había este escándalo ya de los audios que le comprometían a su asesor personal. Y los había revisado, claro, ya los habían escuchado. Sin embargo, suelta esa mentira flagrante, ¿no? Ahora, también, sin entrar al tema jurídico, olfato, la Corte se va a pronunciar en contra del indulto. Así como has dicho, no va a cumplir PPK, parecería que tú también crees que se va a pronunciar en contra. No lo sé. Yo ahí sí pongo sobre la mesa mi ignorancia jurídica sobre el tema. No tengo mayor indicio a favor de uno u de otra posición. Escucho a muchos juristas decir que es improbable que falle porque nunca lo ha hecho y que sería intrometerse o inmiscuirse ya en razonamientos jurídicos extemporáneos a su propia jurisdicción, y a quienes dicen no, por el contrario, es una prueba de fuego interesante para que la Corte ejerza potestad donde corresponde, etcétera. Pero escucho ambas. Pero mira, lo que pasa es que un poquito antes yo lo que quería era, o vas a seguir sobre el No, yo me había quedado pensando esto de que Kenji de alguna manera significa volver como al fujimorismo de los orígenes de los 90, y más bien Keiko ha sido un cambio total, una derechización. Pero me cuesta creer, ¿no? O sea, yo veo, como dijo Glatzer, como un paquete a Alberto Fujimori. No me lo imagino además Alberto Fujimori firmando, por ejemplo, un pacto de gobernabilidad o una propuesta de gobernabilidad como la que ha sacado Kenji, ni tampoco me imagino a Kenji creyendo eso. Me imagino sí a sus sucesores haciendo esto. ¿No crees que hay un poco de raro ahí esto de asemejar este Kenji? ¿No es parte de la estrategia, como ha sido una excelente estrategia lo que ha venido haciendo? ¿No es parte de la estrategia? ¿Pero que debe hacerlos pelear para luego unirse? No, para nada. De presentarse como un Kenji democrático, un Kenji, digamos, que jamás volvería a ser de los 90. Acuérdate que es el Kenji con Alberto al costado. No, es que al contrario, yo creo que él reivindica los 90, con todo lo que eso implica. O sea, yo no veo a Kenji un demócrata prístino, es tan autoritario como el padre. De derechos humanos, control de los medios de comunicación. Entonces. Sí, no sé si haga eso porque lo crea, sino porque él considera que ya no es conveniente, ya no es necesario, digamos. Y lo ha dicho, además, el 5 de abril no se repetiría porque ya no están dadas las condiciones. No es que lo diga porque es un demócrata que jamás interrumpiría el sistema constitucional. Pero de hecho, Keiko ha derechizado tanto a Fuerza Popular que Kenji nos parece ya de centro izquierda dentro del fujimorismo, ¿no? Claro, le ha dado como insumos para matizar sin entrar a los temas de fondo. Así es. ¿Te das cuenta? Y dos cosas que te quiero preguntar, Juan Carlos, que me llaman la atención. Uno, sobre el tema de Barata y lo de Odebrecht y la situación del presidente. Pero ¿de quién depende más de cómo se configura el escenario a favor o en contra de los actores políticos que están involucrados? ¿Lo que diga Barata o cómo se muevan los políticos que tienen más presencia y peso sobre lo que diga Barata? ¿A qué me refiero? Porque yo creo que el fujimorismo y el APRA nunca van a decir justicia ven por mí. Lo que van a gritar es al ladrón, digamos. Ya a Humala lo tienen preso, a Toledo lo tienen por traer en algún momento injustamente preso. Y yo también creo, yo lo he sostenido, lo hemos sostenido, no correspondía, pero digamos es otro tema. Ya, entonces yo creo que lo que van a hacer es buscar, como dice Gorriti, como el Horna de turno, y ese es el presidente. Ahora, no porque no tenga cosas que explicar, sino porque ellos van a buscar ahí también un nivel de protección para ellos mismos. ¿Tú crees eso? O sea, digamos que ellos van a articular acciones, porque mira, dentro de unos días van a interrogar al presidente. Con que salga la comisión Lavallato y diga, ha sido insatisfactoria, no nos ha convencido, y después le saquen un documento nuevo a PPK, se acabó, PPK, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú eso? No, de hecho yo creo que políticamente van a jugar a eso. Yo pensé que en algún momento iba a ocurrir lo de Brasil, que toda la clase política se puso de acuerdo para bajar la temperatura y autoprotegerse. Pero ni para eso, por ejemplo, sirve el liderazgo de PPK. O sea, en fin, yo me imagino a un PPK desesperado por el tema. ¿Qué hace? Llama a Alan García, llama a Keiko Fujimori, lo sienta, le dice, ¿saben qué? O nos unimos y nos salvamos todos, o nos hundimos todos. Ni eso. O sea, no coordina, no opera, no genera estructura política, digamos. Entonces sí es bastante probable que lo agarren efectivamente del horno, ¿no? Y terminen vacándolo o presionando para la renuncia.
tratando de que la atención política se vaya hacia él y no hacia Keiko Fujimori o Alan García. Sí. Ahora, más allá de eso, yo sí quiero anotar, a mí me parece que jurídica y políticamente en el Perú estamos ya siendo demasiado puritanos. Honestamente, yo no creo que si se comprueba que Odebrecht financió las campañas de Alan García, de Keiko Fujimori, de PPK, de Ollantumala, eso sea delito. Sí. Sí, o sea, pues. no me parece, o sea, yo estoy de acuerdo, un soborno para conseguir una licencia, una construcción, probado, a la cárcel. Pero Juan Carlos, es que no es delito. O claro, sea, no más es allá, delito. claro, pero no solamente que no lo sea, ¿sabes qué pasa? sino que inclusive me parece que es exageradamente escandaloso en términos políticos. Sí, no, pero yo te digo, porque no es delito. No solo Odebrecht, todas las empresas que aportan financian, fondos, ya, y, por eso y todas digo, por lo bajo. Ya, pero ¿qué pasa? Si es que se hubiera tratado bajo el razonamiento de que no es delito, ninguno de los partidos estaría ahorita interpelado por eso, salvo por cuestiones éticas, morales, que son importantes, pero el elector decide. Claro. Y por otro lado, por cuestiones básicamente de que de repente llegó la plata y no para tributos, no lo registraste, pero en fin, son cuestiones más administrativas. Claro, porque el caso humano, lo humano la cuestión es que usó la plata para él. Ya, pero entonces, ¿qué cosa es lo que han hecho para, creo yo, identificando al enemigo de turno el que podrían golpear? Entonces han abierto investigaciones por lavado de activos y han empezado a encontrar algunas cosas ahí que son más difíciles de probar. Por eso es que no hay acusación todavía con Humala. Claro. Porque si hubiera tanto de lo que todos creemos que hay, ya vas y lo metes preso, sí, pues. Pero no hay. Entonces, porque del asunto del financiamiento del partido han estirado hacia el lavado de activos. Entonces han levantado mucho la valla. Pero otro asunto que te quería preguntar sobre las disputas en el fujimorismo de Keiko con Kenji. ¿Por qué Kenji no critica a Joaquín Ramírez? Porque si yo quiero sanear el partido, claro. Si yo quiero hacerme cargo y en realidad quiero sacarme todos ellos, digo sí, Ana Gers, digo Figari, sí, claro. Pero digo no Joaquín Ramírez de todas maneras. Claro. ¿Cómo tú vas a limpiar el partido si no sacas al que lo ha contaminado, ¿no es cierto? Y ahí no dice nada. No dice nada, es mutis total. Es como para preguntarle, ¿eh? Sí. Me parece interesante lo que señalas. Pero pucha, ya que me doy la entrevista. Sí, pues es muy difícil. Sí, porque efectivamente el hombre el fuerte del partido durante las últimas campañas ha sido Joaquín Ramírez. O sea, el que compró la franquicia. Claro. ¿Cómo no le vas a preguntar? Claro. ¿No es cierto? Y lo otro. En todo caso, Joaquín Ramírez tenía mucho más peso que Ana Vega y Pierre Figari, mira, sin duda. Hay gente dentro del Fujimori, te lo van a haber dicho, que cree que inclusive la defensa a veces a Keiko es básicamente para evitar que caiga Joaquín. O sea, es así de importante dentro de Fuerza Popular. Y lo otro, acuérdate que Kenji en algún momento le han preguntado por los temas de corrupción dentro de Fuerza Popular y de hecho pongo manos al juego por mi hermana. O sea, digamos, hay temitas ahí en que más allá de que en otros sí discrepen, donde van claro. De la mano. No, es que ahí la gran presunción detrás, nunca probada, es que detrás de los dineros de campaña de Fuerza Popular está parte del dinero mal habido de los 90, ¿no? Exactamente. Entonces, que se lava y se procesa de una manera tal para disimularlo, digamos. O sea, no es tanto el dinero de Odebrecht, ¿no? Porque los fiscales están trabajando en la hipótesis que es dinero de Odebrecht sí. Escondidos y que para eso se ha hecho un lavado de dinero para poder disimularlo. Sí. De repente está la otra plata. Sí, o de repente están las dos. O de repente están las dos. O de repente una licuadora, las dos, claro. Y digamos si Joaquín Ramírez era, digo, esto es una hipótesis, no estoy imputando nada, el que se dedicaba a inyectarlo de nuevo a través de algunas empresas, ¿no? No sé si por declaraciones menores le han metido una patada en el trasero a los Avengers, a Joaquín Ramírez por mucho más, ni siquiera lo tocan. Ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Ni lo mencionan. Y Kenji no tampoco, efectivamente. No, Kenji nada. Ahora, ya para terminar, ¿no? El tema de las empresas consorciadas, Granny Montero y las otras, ¿cómo lo ves? ¿Qué tanto crees que han participado en esta distribución, digamos, de coimas? Sí, claro, claro. Coimas, ¿no? A mí me parece muy improbable que no hayan sabido. No. O sea, porque por pura lógica, digamos, ¿no? O sea, yo soy socio de un conglomerado, yo no voy a ser tan tonto de coimear yo para que se beneficie toda la empresa. O sea, todos ganan el beneficio y yo solamente asumo el perjuicio. Sí. O sea, bien improbable, ¿no? Bien improbable que eso. Ahora, ¿hasta qué niveles? Si es que eso fue una decisión corporativa, fue una decisión de algunos gerentes, eso habrá que investigarlo, digamos, ¿no? Pero en general el negocio de la construcción es un negocio bien maleado, ¿no? Lo hemos visto con este club de la construcción. Que es a mí me parece más grave eso que lo de las consorciadas de Odebrecht, porque demuestra que es una práctica común en el sector de ponerse de acuerdo con cotizaciones, precios para ganarse licitaciones. Hasta en Capeco se reunían. Sí, claro. O sea, tan institucionalizado que hasta en Capeco. Y yo creo que así como el Club de la Construcción hay varios clubes,
Sí. Yo siempre sostengo, en el Perú no hay economía liberal, no hay economía de mercado, que es una economía mercantilista claramente dominada por grandes grupos empresariales que han hecho del Estado un botín que les permite ganar beneficios, utilidades mucho mayores de las que la libre competencia les generaría, ¿no? Sí, pues. Porque esto es lo que ha pasado en este club de la construcción, ¿no? No, es terrible. Juan Carlos, lamentablemente tenemos acabado. Te agradecemos muchísimo por haber venido a conversar con nosotros. Te vamos a invitar a otra oportunidad, por supuesto, y cuando tengas tiempo puedas venir a seguir dando tu punto de vista, que son interesantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Juan Carlos Tafur ha conversado con nosotros. Tenemos que ir a una pausa y regresamos para conversar con Alberto Isola. Y regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Bloque cultural. En No hay derecho. Bueno, como habíamos anunciado, estamos ahora con Alberto Isola. Él es muy conocido, es director de teatro, dramaturgo. Dramaturgo no todavía. ¿No? Soy actor, director y profesor de teatro. Sí. Profesor de teatro, guionista también, escribe. Hasta ahora sabes que nunca. Ah, sí, bueno. Sí, es lo que me falta. Ah, bueno. Mira tú, yo pensé que las dos cosas. Bueno, comencemos hablando un poco de la obra que está todavía hasta el 5 de febrero, creo, ¿no? 5 de febrero. Que es la piedra oscura, que ha recibido muy buenos comentarios. Yo le contaba que Juan Carlos Tafur, que se acaba de ir, también había escrito. En la del estribo puso una nota así, efectivamente, ¿no? Sí. Como digo, yo sé de qué trata, de dos personas, pero cuéntanos tú, muy brevemente, de la obra, claro. Y sobre todo, ¿por qué la has escogido y qué crees que tiene que ver con la situación actual? ¿Por qué ha sido escogida por ti? ¿Sí? A ver, siempre cuando uno llega al teatro, el por qué uno elige las obras, para mí nunca tiene una explicación completamente racional. Yo nunca he podido decir, hago esta obra por esto. Hay algo que te atrae de la obra, algo que te atrae del texto y que te parece que vale la pena explorar, porque un montaje es una exploración de un texto. Indudablemente, aunque tú no lo quieras, está presente tu mundo, la época en la que estás viviendo, todo lo que está sucediendo. Esta es una obra de Alberto Conejero, es un autor español muy joven, andaluz, y es una obra sobre la guerra civil. Lo que me atrajo de la obra es el tema de la memoria, que es un tema, bueno, que nos toca a todos siempre, pero la verdad es que nunca pensé que iba a tener tanta relevancia como la que ha tenido. Pues el teatro siempre se impregna de lo que está pasando, ¿no? Y claro, es una obra que habla sobre un momento traumático en la historia, pero habla sobre todo, creo yo, el gran tema, lo que me interesó a mí, es el tema de las personas que no están, de los desaparecidos, de todas las situaciones que hemos vivido, que se han vivido, que espero no se sigan viviendo, pero sé que se vivirán siempre. Y la historia es esa, ¿no? El personaje es un personaje real, además, que fue el último compañero sentimental de Federico García Lorca, de quien no se sabía casi nada. Entonces la obra lo pone en escena como una manera de recordar a todas las personas que ya no están, ¿no? El último texto de la obra, antes de que Rapún sea fusilado, la frase es: nadie desaparece del todo, ¿verdad? Y la obra queda como una pregunta. Luego hay mucha gente que ha querido ver muchas cosas similares a lo que está pasando ahora, pero el teatro es así, o sea, no fue esa la principal razón por la que lo elegí, pero en todo caso me alegra que el texto despierte ese tipo de
Quiero solamente decir que sí, hasta el 5 de Vamos a febrero. hacer 5, sí. El teatro... A ver, tengo que contar que va en tándem con otra obra, en el mismo espacio, la misma escenografía, que es una obra de un autor cubano que se llama Norge Espinosa, y es una obra que se llama Cintas de Seda, y es una obra donde el autor, con esas cosas que tiene el teatro, junta a Frida Kahlo con Sor Juana Inés de la Cruz en un hospital. Y también nuevamente es una obra sobre, entre otras cosas, la memoria y la persistencia a través del arte, ¿no? Bueno, otra obra tuya también fue la historia del soldado. Ah, sí, sí. Y ahí el tema es interesante porque es como la juventud, el joven que tiene que decidir entre las tentaciones, por decirlo, terrenales y mantener una cierta coherencia, probidad. Digamos, ¿y cómo se te plantea ahora esta situación? Fue muy interesante porque yo conocía la obra de Stravinsky porque creo que fue una de las primeras obras que vi en Italia cuando fui a estudiar. Y cuando nos llamó el Teatro Nacional para hacerla, yo estaba feliz y de repente nos topamos con un problema, ¿no? La obra cuenta esta especie de cuento ruso que termina con este chico que vende un poco su violín, pero también su juventud, sus ideas a este diablo, que en el momento en que la obra se escribió era indudablemente el mundo que había creado la Primera Guerra Mundial, estábamos hablando de eso. Pero la obra terminaba con que el diablo se llevaba al soldado y cada vez que ensayábamos nos deprimíamos todos y decíamos, a ver, esto no lo podemos terminar así. Además, la obra estaba pensada para un público joven. Y entonces le pedimos a Mateo Chiarella que escribiera un epílogo donde uno de los actores que hace el soldado al final dice, no, momentito, no nos vamos. Y escribe una cosa, un papelito que supuestamente había escrito donde decía, este no es necesariamente el final, ¿no? Fue muy linda la experiencia, porque además la vio mucha gente joven. Y la música de Stravinsky pues no es precisamente fácil, pero creo que es interesante cómo es que bueno, ustedes lo saben, no creo que sea nada absolutamente particular decirlo, pero el teatro, aunque tú no lo quieras, se impregna del momento en el que estás. Y por más que estés haciendo una obra que aparentemente no tiene nada que ver con lo que está pasando está ahí y aparece, ¿no? Entonces, muchas veces uno lo ignora y paga las consecuencias, ¿no? Pero no me sorprende entonces que mucha gente, me alegra mucho que esta obra además haya tenido éxito, porque en el teatro siempre los actores y los productores siempre tenemos como pronósticos y decimos, no. Entonces uno me decía, es verano, nadie va al teatro. Una obra sobre la Guerra Civil Española, nadie la va a ir a ver. No es una comedia, no va a ir nadie. Y tenemos el Teatro de Lucía, que es un teatro pequeño pero acogedor, lleno todas las noches. Por lo tanto, creo que si algo toca a la gente, de alguna manera el éxito está asegurado, ¿no? Sí. Sobre esta reflexión, Alberto, dándote la bienvenida y digamos un gusto tenerte aquí en nuestros estudios. Quería, recogiendo esa reflexión, plantearte, digamos, además tomando una frase que me llamó la atención, que tú dices que el teatro es uno de los pocos espacios donde aún nos podemos mirar cara a cara, ¿no? ¿Qué cosa miran ahora ustedes que hacen teatro, por ejemplo, en los teatros, ¿no? Porque si tú bien es cierto, haces una reflexión de que a veces sin quererlo, digamos, la situación que uno vive está expresada en una obra que tú no la hiciste pensando en que estaba relacionado con la vida cotidiana de la gente. Pero no puedo decir, la guerra civil española tiene algunos elementos que pueden vincularse a nuestro país, pero cuando la gente va y lo ve, tiene más de lo que uno podía haber imaginado, inclusive en una obra pensada de esa naturaleza. Entonces mi pregunta es esa, ¿a qué gente están viendo hoy día en el teatro? ¿Quiénes son los nuevos públicos? Porque claro, si tú caracterizas, como dijiste previamente, y hacen a veces los productores, en verano no viene nadie, pero van. Entonces, ¿quiénes van en verano que pensaban no iba a ir la gente? ¿Hay nuevos públicos, son nuevos sectores? Bueno, es difícil porque en realidad cada obra tiene un público. Hay gente que va más o menos siempre. Pero esta obra está teniendo mucho público joven. Y eso para mí es muy interesante. Mira, me es muy difícil, yo no te podría hacer, yo creo que cuando empezó el grupo Ensayo, que es cuando empecé el teatro independiente de los años 80 con Lucho Perano, Coco Guerra, todos ellos, nosotros sabíamos quién era el público, ¿no? Era un público básicamente clase media alta, de gente interesada en la política, en el teatro. No teníamos un público vastamente popular, por ejemplo, que después empezó a ir a ver otras cosas, ¿no? Yo creo que ahora hay mucha gente joven y eso me parece muy interesante. Ahora, nosotros hicimos La Tempestad de Shakespeare y el público que fue a La Tempestad de Shakespeare no es el mismo público que está viendo a La Sala Oscura. Así que La Piedra Oscura, digo, es casi impredecible,
pero me alienta ver que, por ejemplo, La Piedra Oscura la está viendo mucha gente joven. Sí, ahora, pero tal vez sea eso una señal de éxito también, el no saber exactamente quién va a ir. Porque, digamos, eso hace que el teatro haga lo que en esencia quiere expresar y no lo que necesariamente la gente quiere encontrar. Y digamos que es la lógica un poco más allá de la televisión, que se hace con un estudio de mercado, más o menos que le gusta a la gente, y tú haces historias un poco que vinculen a la gente. Pero tú sabes que lo más curioso es, porque se han hecho estudios, focus groups, y todas cosas con el teatro y todos fracasan. Sí, claro, porque la gente no va al teatro, digamos, para algo hagan este tipo de obra, y tú dices, ya, y la haces, no viene nadie. Claro, porque la predictibilidad no es, digamos, una cuestión que el teatro te tenga que dar. Justamente es el encontrar algo que vaya más allá de eso que tú pensabas que ibas a encontrar, ¿no? A mí me sorprendió, bueno, lo hemos conversado aquí también un poco, pero las primeras entrevistas que tuvimos empezaban diciéndome qué bueno que hayan escogido esta obra para el momento en que estamos viviendo. Y dije, a ver, un momentito, no la hemos escogido solo por eso. Pero bueno, sí, el teatro tiene algo muy fuerte, que es que siempre el teatro sucede en dos lugares y dos tiempos a la vez. Está sucediendo aquí y ahora, y está sucediendo en España en 1936, pero los actores que están haciendo eso están aquí y ahora, entonces los puedes interrumpir, y tú sabes que al final o antes esos actores se van a una marcha, o ¿entiendes? Entonces evidentemente por la sola presencia física de esos actores real, tú dices, esta es una obra sobre nosotros, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que cuando hicimos Galileo en el año 2000, que era una obra de Bertolt Brecht sobre el científico del Renacimiento italiano, en un momento mi personaje preguntaba, ¿me acusa usted de fraude? A otro personaje. Hicimos una función el día de la tercera reelección del ingeniero Fujimori, y apenas yo dije ese texto, el teatro se vino abajo, una pifiadera, y yo decía, pero, a ver, no estoy hablando del fraude que se acaba de cometer, estaba hablando de un fraude que tiene que ver con el Renacimiento y tal. Y yo decía, ¿y por qué la gente? Y después me di cuenta, claro, todos teníamos el dedo morado. Estábamos vestidos como actores del personaje del Renacimiento, pero teníamos el dedo morado, por lo tanto acabábamos de votar, por lo tanto ese fraude era el fraude. Claro. Que es esa cosa extraordinaria del teatro. Y a veces pasa lo contrario, cuando no te das cuenta, a veces las obras acaban diciendo, si no te cuidas, lo contrario de lo que quieres decir, ¿no? Entonces uno tiene que estar como muy atento a lo que está pasando. Un poco relacionado con eso, en décadas pasadas se discutía mucho entre el teatro comprometido y el teatro no comprometido. Ahora es una discusión, por ejemplo, entre los actores, directores, sobre todo, por ejemplo, frente a la época actual, se discute o no qué es estar comprometido con la situación o no. Se discute porque la situación también ha cambiado. Quizás lo que se discute menos y donde siento que hay una mayor apertura frente a esos años es en el cómo te comprometes, ¿no? Antes había quizás una idea un tanto restrictiva, ¿no? Tenías que hablar de ciertos temas, tenías que hacerlo de una cierta manera, tenías que adoptar una línea estética. Yo creo que eso ha cambiado y hay una gran variedad de posibilidades, y lo veo sobre todo en los jóvenes, porque hay mucho teatro joven, hay muchos teatros, hay muchos jóvenes que estudian teatro y hacen performance y hacen cosas que yo decía, eso en los años 70 no lo hubiéramos considerado comprometido. La pregunta es, ¿qué siente ahora un joven que es comprometerse? O sea, ¿frente a qué? ¿No? ¿Y en nombre de qué? Indudablemente hay una reacción frente a la situación política, pero la manera como eso es reflejado, por ejemplo, el estilo en que es reflejado, el lenguaje que es utilizado, es muy, muy distinto, muy variable, ¿no? Entonces, yo sí creo que está presente. Ahora, no lo quiero llevar por ahí porque todo el día hablamos todo el tiempo. Pero aparece. Mismo, pero por ejemplo, los directores de teatro y todo, se han puesto a discutir, por ejemplo, sobre el indulto. Es un tema. Bueno, es un tema que aparece. Claro, a mí me impresiona, para bien, que normalmente las conversaciones, en un momento las conversaciones se volvían un poco sobre, hay una cosa que se llama teleticket, ¿no? que es algo nuevo, bueno, ya no tiene tanto. Entonces la pregunta es, oye, pero ¿cuánto habremos vendido en teleticket? Y desde hace ya algún tiempo las conversaciones son todas políticas, es imposible no serlo, ¿no? Entonces creo que por eso también esos temas aparecen. Ahora, sí tengo conversaciones, por supuesto, pero nunca nos hemos puesto a pensar, o yo no me he puesto a pensar directamente cómo voy a hablar de eso.
Ajá. Claro. pero sí me doy cuenta que estoy hablando de eso. Claro, claro. Es imposible no hacerlo, ¿no? Yo creo, a mí me gusta más, quizás porque yo soy así, un teatro que me toca, por un lado, quizás menos previsible, ¿no? Porque a veces pensamos que el teatro puede competir con la realidad y no es posible, pero a veces el teatro te puede llevar por otros caminos, el camino de la parábola, el camino de la metáfora, a cosas mucho más profundas. El hecho es este, ¿no? Sí. Yo no sé cuánta gente que va a ver La Piedra Oscura sabe realmente qué pasó en la Guerra Civil. Pero indudablemente ve en estos dos personajes algo, ¿no? Y claro, con los actores hablamos mucho, y creo que todos los ensayos, el tema del indulto, el tema de lo que estaba pasando, afloraba todo el tiempo, porque es imposible que no aflore, ¿no? Sí. No, además yo creo que solamente en esta favor, reflexión, Ernesto, digamos, yo creo que el teatro, además el teatro bien hecho, que felizmente ahora tiene distintas expresiones, ayuda a algo que a veces por la superficialidad, por la trivialidad, por las coyunturas, dejamos de hacer, que es pensar, ¿no es cierto? Sí. Porque a veces, y nos pasa mucho en la prensa, nosotros estamos detrás de querer profundizar algunas cosas, pero te gana el dicho, el titular rápido y la cuestión, y el teatro y eso, hago referencia a eso por lo siguiente, porque han habido en los últimos tiempos obras exitosas en escenarios sobre temas que nunca en esos escenarios uno hubiera imaginado que iban a tener éxito. Exacto. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que pongan una obra cosa en ese teatro? Sí. Y tú ves al final de la temporada que piden que amplíen la temporada, que había gente que se peleaba porque ya no había entradas y que han tenido a veces que hacer esas obras en otros espacios, inclusive gratuito, porque ya la gente iba, ¿no? Porque la gente creo que también está ávida de buscar algo que le haga pensar un poco más allá de lo que está mirando al frente, ¿no? Oyendo al frente. Yo creo que eso está pasando. Sí. Por eso el tema de cómo se expresa ese compromiso, por ejemplo, ahora siento que tiene un nivel de complejidad muy grande. Claro, no es militante, pues, ideológico, sino es la lógica de dar algunos elementos que hagan que la gente vaya un poquito más allá de eso que tiene previsto hacer ese día. Exacto, ¿no es cierto? Pero con eso se relaciona el nombre de tu grupo, la Escena Contemporánea. Claro, Escena Contemporánea nace además de una realidad interesante. Las tres personas que formamos Escena, que somos Juan Carlos Adriancén, que es productor, Magali Bolívar, actriz, y yo, un día estábamos sentados quejándonos, que es lo que todos hacemos a veces demasiado, que no podemos hacer esto, que no hay sitio para esto, y decidimos hacer algo al respecto, y formamos una pequeña productora, porque es una pequeña productora, y nuestra idea es hacer teatro contemporáneo. Contemporáneo no solamente a nivel de textos, sino que hablemos de cosas contemporáneas, en todo el sentido de la palabra. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora, que ha incluido, por supuesto, también dramaturgia peruana, son textos que de alguna manera siempre tienen que ver con lo que sentimos que está pasando. Pero siempre... Anne Bogart, que es una extraordinaria directora norteamericana, hizo una comparación que a mí me gusta mucho. Decía, no puedes mirar al sol de frente porque te ciega. Si miras un poquito para el costado, alcanzas a ver el sol. Entonces, esta idea de que de repente el arte no mira directo, pero no por evadir, sino como un juego. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Sí. Ahora, y lo último, la verdad tengo que ir terminando, pero quería no dejar de preguntar de eso. Yo creo, y tú creo que eres, Alberto, una expresión del teatro por dedicación, por vocación, y digamos con el éxito que se ha podido que has podido tener, y mucha de la gente que tú has formado también, ¿no es cierto? Pero esta lógica del teatro como zona de tránsito para llegar a la televisión y ser famoso, que es, digamos, muy casi delivery, ¿no es cierto? Sí, pero muy contemporánea. Muy contemporánea. Yo digo, o sea, digamos, es verdad que tampoco soy de los que creen que eso está del todo mal, o sea, digamos, yo he hecho mejor así, también, pero mejor así a que no, digamos, salga gente que no tiene ningún nivel de preparación. Pero ¿cuánto de eso ahora ocupa, por ejemplo, el trabajo de quienes se dedican a formar actores, que lo hacen bajo una lógica de mediano y largo plazo y no tan inmediata como a veces exige el que va? Es muy importante eso que dices, porque a mí, las razones por las que nosotros llegamos al teatro, yo siempre me acuerdo que Ricardo Blume cuenta que llegó al teatro porque en el mismo teatro donde empezó a trabajar, que era la Asociación de Artistas Aficionados, habían chicas lindas que hacían ballet, ¿no? Entonces a veces uno llega al teatro de las maneras, yo mismo llegué al teatro porque me gustaba, pero nunca pensé.
Entonces, si llegas, mi actitud es, llegues por la razón por la que llegues, aquí estás. Pero sí, es bien curioso porque hay mucha formación teatral ahora. Hay inclusive, si no me equivoco, 3 facultades de artes escénicas que dan títulos universitarios. Y yo enseño en una. Y lo que más me asombra es que al comienzo, sobre todo, los chicos nunca van al teatro. O nunca han ido al teatro. Y tú dices, pero ¿por qué? Y claro, el camino es hacia la televisión. Claro, que no tiene nada de malo, pero evidentemente, en mi caso como profesor, sí, mi trabajo es ampliar eso para que la cosa... Y creo que ahora tienes chicos que quieren hacer un poco todo, y hay un movimiento que no se ve mucho, porque los medios no lo cubren tanto, porque cubren cosas más, digamos, más establecidas, que hay mucho teatro joven y muy interesante, ¿no? En este momento... Voy a hacer un pequeño anuncio, pero creo que vale la pena. En el Centro Cultural de la Católica, en Camino Real, está el Festival Saliendo de la Caja, que son los proyectos de la Facultad de Formación, de la Facultad de Artes Escénicas de la Católica. En este caso de la Facultad de Comunicaciones, luego vienen 2 montajes de la Facultad de Artes Escénicas. Y vas a ver trabajo de gente que tiene 20 años, 21 años, 22 años, trabajos dramatúrgicos, de dirección, muy interesantes. Entonces, si llegan por la televisión, está bien, no hay problema. Claro, si después hacen televisión, también, pero creo que es importante abrir un poco ese espectro. Sin ¿no? duda. Muy rápidamente, ¿no? Porque tú, he leído que dices, lo que más te gusta es el teatro por el contacto directo. Has hecho también mucha televisión y cine. Creo que has hecho una película muy poco, pero que no te llegó a gustar. No. Mira, lo que pasa es que si soy algo, soy cinéfilo. Si tengo una noche libre, ciertamente no voy a ir al teatro. No es que no me guste, pero es evidente, porque el cine me gusta mucho. Me captura el cine. Pero siento que el cine es un medio principalmente de los directores. Para los actores, yo lo que sentí con frustración es que todo es muy rápido. Todo es muy rápido, y me acuerdo que Pancho Lombardi se reía de mí porque cuando hicimos la Ciudad de los Perros, que yo soy un personaje pequeño ahí, cuando vi la película fui y le dije, Pancho, yo quiero volver a hacer mis escenas. Y Pancho se rió de mí como diciendo, no tienes idea de cómo funciona el cine. Y ahí entendí, ¿no? Pero acabo de participar en una película de Augusto Tamayo que se llama Rosa Mística, que es sobre Santa Rosa, y me ha gustado mucho la experiencia. Creo que porque Augusto se toma más tiempo, ¿no? Creo que lo que asusta del cine cuando uno es actor es lo brutalmente rápido que es todo, ¿no? Alberto, muchísimas gracias. No, gracias por a venir. ustedes, muchísimas gracias. Vamos a invitarte en otro momento para seguir hablando. Encantado. Podríamos hablar de varios otros temas. Hay que hacerle un saludito a Leslie Kirchhausen, que por me hizo favor, el contacto. Leslie, la querida Leslie, que vive en Sao Paulo y es una querida amiga. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. No tenemos tiempo para más. Ernesto, nos vemos el próximo jueves aquí conmigo. Hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.